Cuando se enciende el pilotito rojo y te están diciendo entramos en 10, 9, 8 y llega el 3 y ya te estás recorriendo por aquí una sensación de es brutal. Para mí es una adrenalina espectacular. No la cambio por nada del mundo. Yo creo que eso y el sexo es lo mejor. Pero Andrés era una leyenda. Yo me sigo acordando de José Manuel Calderón, Mr. Catering, Garbajosa, multiusos Garbajosa, Pau Gasol, ET, en fútbol, Tiburón Puyol. Me puse a toquetear en el coche, pum, y descubro la cadena COPE, el partidazo. Y estaba Joseba Larrañaga, Juan Antonio Alcalá entrevistando a Ángel Torres, presidente del Getafe. Me quedé escuchando y yo, para mí, se me abrió un mundo totalmente nuevo y empiezo a ver desde la ventana que hay varios chavales que me empiezan a hacer así. Hay uno que de repente, como no le hago ni caso, hace espérate. Y el cámara, yo veo que está así con la cámara y hace... Bueno, Javi Carrasco, un placer tenerte aquí en Todo se Entrena. ¿Qué tal? Los hermanos Baglietto, Esto sí que no me lo esperaba, pero los hermanos Baglietto con un podcast. Encantado de estar aquí con vosotros, me flipa todo el decorado este que habéis puesto, ya os lo he dicho, y estos micros que además tienen buena pinta, o sea que encantado de estar aquí. Venga, vamos a pasar un buen rato y vamos a hablar sobre deporte, porque Javi es periodista deportivo, sí, así que vamos a empezar, porque es verdad que comentas muchos partidos de pádel y muchos de fútbol. Actualmente, ¿cuál crees que es más sano de los dos deportes en este momento? ¿Y cuál crees que a lo mejor a nivel negocio está un poco más podrido o hay cosas más así? Bueno, a mí me gustan los dos. Realmente en mi casa desde pequeños han visto todos los deportes. De hecho, mi madre la pobre, esto viene influenciado por mi padre. Nosotros somos dos hermanos, mi hermano y yo, mi hermano un poquito más pequeño. Y mi madre, siempre cuando llegaba al salón y teníamos puesto la tele, mi padre siempre tenía puesto algún tipo de deporte. Entonces mi madre, la pobre, llegaba y decía, en esta casa, por Dios, solo se ven pelotas en la televisión. Y eso es así, o sea, desde pequeño mi padre, que sí, fútbol, baloncesto, tenis, pádel, waterpolo, ciclismo, motos, coches, o sea, lo hemos visto todo desde pequeños. Entonces esa influencia que yo he tenido tan grande ha hecho que a día de hoy no tenga ningún problema en el hecho que me digan, oye Javi, mañana tienes que ir a cubrir un partido de básquet, oye Javi, mañana pádel, o mañana tenis, o mañana fútbol. Entonces es algo que me sale natural. Hay gente que es verdad que se siente más incómoda en ese sentido con distintos deportes que a lo mejor no ha tocado. Claro. Yo, como desde pequeño los he visto, a mí me han encantado todos. O sea que no me podría quedar con uno o con otro, me parecen los dos muy sanos. Y luego a nivel de negocio, pues es que todos los deportes tienen mucha parte de negocio. Ahora lo estamos viendo con el tema del fútbol y la Superliga, a ver si llegan ahí al final a un acuerdo Florentino con la UEFA o no, porque al final ya sabemos cómo es. Pero es que me gustan todos los deportes. Ahora mismo estoy haciendo más esos, pero bueno, es que me encantan todos. ¿Hay alguno que todavía no hayas retransmitido que te encantaría? Sí, a ver, de los que he hecho, fútbol he hecho, baloncesto he hecho, tenis he hecho, pádel he hecho. Fijaos, hasta voleibol. Qué bueno. Que tú dices, ¿cómo retransmites voleibol? Pues todavía no lo sé cómo lo hice, pero lo hice. Y alguno que me gustaría hacer, pues me encantaría, ya no tanto a nivel deporte, sino a nivel retransmisión, unos Juegos Olímpicos. Wow. Para mí los Juegos Olímpicos es el culmen, el máster de un periodista deportivo que tiene que cumplir a lo largo de su carrera. Siempre está la gente que dice, no, pero es más importante el Mundial. Bueno, los Juegos Olímpicos para mí lo engloba absolutamente todo, porque ya no es solo fútbol, es todos los deportes, todas las disciplinas deportivas, y a mí es lo que me gusta. Entonces sería el sueño máximo de mi vida, cubrir los Juegos Olímpicos. Total, sí, joder. Sí. Además, ya con lo que has dicho, eres un periodista súper versátil. Y creo que en los Juegos Olímpicos se necesita eso, tío. Un periodista versátil, así que viajarías de puta madre ahí. No, porque además hay un día que de repente al día siguiente tienes que hacer piragüismo a las 9 de la mañana y de repente a las 12 juega el equipo de vóley playa y a las 4 de la tarde el de balonmano y a las 7 el de waterpolo. Entonces tienes que hacer tal cantidad de deportes que eso mola, a mí me flipa. O sea, si lo pudiera hacer sería un sueño. Qué guapo, seguro que lo consigues. Bueno, Juegos Olímpicos, tienes toda la vida por delante, hay muchos Juegos Olímpicos. Objetivo Los Ángeles 2028, ahí están, ya veremos, pero bueno, es un objetivo. Qué guay, tío. Sí. Y entonces, ya analizando, como al final comentando, estás analizando todos los deportes, si pudieras cambiar alguna regla en el pádel, en el fútbol, en el baloncesto, ¿crees que habría una regla que cambiarías que a lo mejor mejorara el espectáculo? Bueno, a nivel deportivo, en eso sí que han sido muy pioneros, por ejemplo en el pádel, que sí que revolucionaron con la técnica de llegaban al juice y era el 40 iguales, y en el tenis, ya sabéis, ventaja
y se hace el punto. En el pádel fue revolucionario cuando lo hicieron el hecho de ponerle el punto de oro. Es decir, llegas al 40 iguales, punto de oro. A mí me parece que le da mucha agilidad al pádel en concreto y al deporte en general. Y luego en el fútbol se estaba hablando de reducir las partes, de reducir, si en vez de 45 minutos, que de juego efectivo al final son unos 30 más o menos, porque claro, con los parones, las faltas, el cooling break si hay, no sé qué, no sé cuánto, al final se reduce mucho ese tiempo y dicen que si ponen menos minutos se va a ver más espectáculo. No lo sé, a nivel de baloncesto, por ejemplo, agrandar más la cancha, bueno, son cosas que se tienen que estudiar y que se tienen que ver. Qué bueno. Sí, el del pádel está, yo sé que se ha hecho en algún torneo o está ya como regla general. El del pádel es en nuestro circuito, que es la Pro Padel League, en Estados Unidos está implementado el punto de oro. En lo que es Premier Padel nunca lo han tenido, lo que era World Padel Tour sí, depende también un poquito del circuito. Pero si a mí me preguntas, ¿tú harías punto de oro sí o no? Yo abogo porque sí. Creo que son más dinámicos y creo que se hacen más intensos los partidos porque es cuando llega ese momento, es un momento de tensión, no solo para el narrador, sino para los jugadores y para el público que está viendo el partido. Y es como punto de oro, break o no break. Entonces para mí le suma mucho. Total, y encima es pro espectáculo, que al final es lo que prima. Exacto. Y cómo, tío, que ya que estás siguiendo mucho a Estados Unidos, a la Liga de Pádel, se habla mucho de cómo el pádel le está comiendo terreno al tenis. ¿Cómo lo ves tú? ¿Como predicción de futuro? ¿Cómo ves que va a evolucionar esa rivalidad? ¿Crees que se van a equiparar? ¿Crees que incluso el pádel puede llegar a superar al tenis? A ver, son para mí dos deportes complementarios, no tienen por qué opacarse. También es verdad que en Estados Unidos están haciendo o ha nacido una realidad que es el pickleball y que en Estados Unidos está dando muy fuerte, que son 50 millones de practicantes. Por eso yo creo que le está costando un poquito más entrar al pádel en Estados Unidos. También es verdad que es muy grande. O sea, claro, el pickleball en muchas partes de Estados Unidos no se conoce y son 50 millones de practicantes. Pero yo creo que poco a poco en Miami es una barbaridad, es una locura lo que hay en Miami montado con el pádel. En la costa oeste, que también se está viendo, estuvimos el año pasado en San Diego y también hay muchísimas pistas que se están construyendo de pádel y demás. Mucha influencia también está al final al lado de Tijuana, México. Claro. Mucha gente que trabaja en Tijuana o que trabaja en Estados Unidos pero que vive en México, entonces que trabaja en San Diego y que vive en Tijuana y que van para allá a jugar al pádel. Lo vimos, por ejemplo, en Nueva York, ahora cuando hemos ido en los Hamptons, como una carretera enorme. Los Hamptons, para la gente que no lo sepa, es la ciudad o una parte de veraneo, está justo al este de Nueva York y es parte de veraneo de la gente rica, adinerada de Nueva York y de otras partes de Estados Unidos. Es una carreterita casi de doble sentido y a los lados tú te vas encontrando todo el rato mansiones y encima allí en lo que se quieren construir ya no son pistas de pickleball o de tenis, sino de pádel. Y vas por allí paseando tranquilamente con el coche y ves pinchado abajo en lo que es la carretera y en el césped cuando vas con el coche Padel Builders y te pone el número de teléfono como para que llames al tío y que te dé presupuesto y de cuánto te cuesta. O sea, es una verdadera revolución. Yo creo que el pádel va a ser más practicado que el tenis en el futuro porque creo que es más social, creo que tiene un componente más social, no necesitas una técnica para empezar a jugar, no necesitas una técnica enorme, sino que tú puedes empezar a jugar sin tener a lo mejor mucha noción. Creo que además al jugar entre cuatro se hace más divertido, jugar con amigos, jugar con pareja, jugar mixtos, jugar con compañeros de trabajo. Bueno, puedes hacer diferentes cosas, ¿no? El tenis es otro tipo de deporte, necesitas mucha más técnica, son solo dos personas. Yo creo que va a ser más practicado que el tenis y luego está por ver a nivel competición lo que se desarrolla y hasta dónde llega. Qué bueno. La verdad que sí, totalmente de acuerdo en lo que dices. El análisis es claro. Creo que al final lo que es un deporte social lo practica más gente va a hacer al final que al final crezca más rápido, ¿sabes? Es normal. Pero es verdad que ha habido una especie de evolución en el pádel, ¿no? Antes era como un poco deporte de colegas, tal, y ya se ha como profesionalizado, ¿no? Ya esto es otra cosa. Antes era menos profesional y todavía hay gente que lo ve como deporte de coleguillas, pero hay mucha técnica, mucho trabajo detrás, hay estrellas ya mundiales. Sí, no, el deporte no es una moda, como se suele decir, es una realidad y de hecho ayer estábamos viendo la cancha de Rotterdam con 8.000 personas. Eso hace... Ya no te digo 10 años, te digo hace 5 o 7 años, era impensable. Hace 10... inimaginable, y hace 20 era una utopía total. Entonces
todo eso ha hecho que el pádel no sea a día de hoy una moda, sino una realidad, y todo eso para mí va a seguir creciendo. Se ha metido de lleno, por ejemplo, lo que es Roland Garros, donde juega la Philippe Chatrier, los grandes tenistas mundiales, se juega ahora el pádel, en el Foro Itálico en Italia se juega ahora el pádel, es decir, es un deporte que, fíjate, yo creo que el próximo mercado por descubrir, porque en Asia todavía quizá no está tan visto, pero nosotros lo descubrimos cuando fuimos el año pasado allí a Asia, acuérdate. Sí. Estábamos paseando por Bali, que Bali es una isla, para que no haya ido, una isla súper pequeñita. Íbamos paseando por Bali y nos encontramos en Ubud varias pistas de pádel, que nos pusimos a preguntar y resulta que era un español que las había hecho y las había llevado para allá, que había llevado los materiales, que había encargado los cristales. Nos quedamos flipando. Y luego llegamos a las islas Gili, ¿te acuerdas? Que eran 3 islas, Gili Air, Gili Memo y Gili... Trawangan, ¿no? Gili Trawangan. Sí. Y en una de ellas, creo que era Gili Trawangan, ¿puede ser? Sí, puede ser. Y tenían una pista de pádel, que era una isla, ya ves, que sin exagerar, la recorrías en media hora dándole una vuelta. O sea, es una barbaridad. Para mí es el próximo mercado por descubrir. Creo que va a ser una locura. En América es una barbaridad lo que se está haciendo allí, en países como Argentina, como Chile, como Brasil. Te vas a Centroamérica y también en México se está empezando a expandir una barbaridad. El mercado americano es el incipiente. Y el otro día, hace un mes o 2 meses, desarrollaron en Sudáfrica un torneo también a modo de exhibición, que fue también una locura. O sea, que es un deporte que cada vez más va creciendo, y bueno, para mí me parece que va a llegar alto, creo. Totalmente, sí, la verdad que cuando fuimos allí a Indonesia, bueno, a Asia, era como si estuviera... como si lo hubieran implantado y no pegase, ¿no? Con el alrededor, era como aquí, ¿no? Es un poco, ¿te acuerdas? Es que íbamos paseando, yo me acuerdo que cogimos un coche, íbamos paseando por Ubud, que fue de los últimos días ya que estábamos allí en Asia, y justo al pasear, de repente, como unas luces iluminadas y demás, miramos y eran pistas de pádel, y estaban como puestas una detrás de la otra, como en 4, y gente jugando, y yo decía, no puede ser, le dije al conductor, pare el coche que quiero ver esto. Y claro, nos bajamos, yo empecé a preguntar y resulta que era un español que las había llevado hasta allí, bueno, que se había encargado él de llevarlas hasta allí. De hecho, este año se ha hecho un torneo en esas pistas, o sea, han abierto además otro, me han contado, otro recinto con más canchas. Me quedé alucinado, porque es que estábamos allí y dijimos, una isla que tendrá Bali de habitantes, no tendrá... Nada, porque Bali no tendrá ni medio millón, ni de coña. No creo que llegue. Imposible. No creo que llegue. Y es un país, para quien no haya ido, muy poco desarrollado. Sí, totalmente. Muy poco desarrollado. Entonces, el encontrarte eso allí... Sí, pero mira, justo has dicho una cosa que me recuerda a Miami, tío. Tú has dicho, Miami lo está reventando en el pádel. Vale, yo Miami hace 6-7 años me acuerdo que empecé a ver eso. Empecé a ver... Tío, ¿por qué no paran de construir? Además estaban todas en construcción. Aquí había alguna hecha, pero estaba como esta en construcción, tal. Y me acuerdo de un amigo mío allí que me decía, tío, no veas la de españoles que están invirtiendo en pistas de pádel aquí. ¿Sí? Y ahora mira lo que has dicho, o sea, ahora lo está reventando en Miami, el pádel tal. O sea, al final ponen las pistas, o sea, que no te extrañe que en 5 o 6 años ahí en Asia, pues el pádel haya crecido así, porque al final es un deporte social. Es que nos quedamos muy locos cuando lo vimos eso. Total. No me acuerdo qué tipo de gente estaba jugando, pero recuerdo que había jugando gente. Creo que eran asiáticos. Eran asiáticos, ¿no? Es que no, ya te digo que no lo recuerdo, pero además era más o menos las 7, 8 de la tarde y gente jugando, que no era que dijeras, no, era cuando había luz o cuando se veía bien, no, la gente aprovechaba también incluso las horas de la noche un poco para ellos, para jugar, o sea, nos quedamos alucinados. Hago este breve parón para recordaros un dato real. 9 de cada 10 personas que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Y realmente suscribiros al canal no cuesta nada, es gratis, solo tienes que clicar un botón y nos ayudáis un montón. ¿Por qué? Porque así podemos hacer mejores episodios, traer a mejores invitados y crecer mucho más. Así que, si te gusta nuestro canal, si te gusta Todo se entrena, suscríbete, nos ayudas un montón y ponnos en comentarios qué es lo que más está gustando de este episodio. Continuamos con el episodio. Sí. ¿Crees que el pickleball le va a pasar un poco como le ha sucedido al pádel? Es decir, se ha visto que no necesitas las cualidades de un tenista, encima es más social, encima es más barato, porque claro, no es lo mismo para el usuario alquilar una pista 2 que alquilarla entre 4. Los tamaños son más pequeños, no te digo nada en el pickleball, donde haces una pista puedes hacer bares de pickleball. Es un mundo por descubrir, la verdad que no tengo ni idea, no te podría decir, porque es un mundo que está en Europa por
por crecer. De hecho, ha nacido aquí una liga, pero en Estados Unidos sí, sé que tienen bastante recorrido y la verdad que no tengo ni idea de dónde puede llegar. También es verdad que nunca he jugado, o sea que no te puedo decir si es más fácil o menos fácil que el tenis o que el pádel, pero bueno, oye, todos son complementarios, o sea que todos pueden convivir y para mí no hay ningún problema. Bueno, ya si nos metemos en el mundo del comentarista, Javi, tío, sí. ¿El comentarista deportivo nace o se hace? ¿Piensas que es la barrera esa que dicen algunos de, no, para ser buen comentarista deportivo tienes que haber sido deportista, es real, ¿no? Porque al final, la verdad que los mejores periodistas deportivos en general no han practicado deporte. No, yo creo que un periodista nace periodista y muere periodista. Yo creo que cuando tenía 8 años, 8 o 9 años, que para mí son los primeros descubrimientos, cuando ya más o menos soy consciente de lo que os contaba, ¿no? Sí. Mi padre poniendo la televisión todo el día de deportes. Yo pensaba que no había otra cosa, ¿eh? Yo pensaba que no había otra cosa en televisión, yo pensaba que no había otra cosa. Era eso y el telediario. El telediario y el deporte. O sea, yo pensaba que no había más, igual que cuando era pequeño. Mis padres nunca han sido, por ejemplo, grandes oyentes de la radio que no sea musical. O sea, solo pensaba que ponían música en la radio. Sí. Y de repente esta es una historia muy buena. Yo tenía unos 12, 13 años, ya estaba en mi segundo colegio, nunca fui muy buen estudiante, estuve en 3. Y estaba yo en segundo de la ESO, si no recuerdo mal, 12, 13 años. Y tenía un examen de flauta al día siguiente. Nos hacían tocar en música la flauta y demás. Y yo, bueno, le dije a mi madre, no sé ni qué me inventé. Mamá, no estoy al examen, no sé qué, necesito practicar. Mi madre, hijo, pero que son las 11 de la noche, ¿cómo te vas a poner a tocar la flauta? Tu hermano dormido, los vecinos, ¿qué van a pensar? Aquí van a decir que estamos locos. Y digo, mami, ya lo tengo. Digo, me voy a bajar al coche y ahí practico. Al garaje. Y dice mi madre, pues haz lo que quieras, estás loco, no me da nada. Y yo de repente iba al coche, ya hago un par de notitas, tal, digo, esto es un aburrimiento, digo, voy a ver aquí qué ponen en la radio. Y me puse a toquetear en el coche, pum, y descubro la cadena COPE, el partidazo. Bueno, en esa época era el partido de las 12. Claro. Y estaba Joseba Larrañaga, Juan Antonio Alcalá, entrevistando a Ángel Torres, presidente del Getafe. Y yo me quedé así, y me quedé escuchando, y para mí se me abrió un mundo totalmente nuevo, que yo desde esa noche, cada vez que me iba a la cama, me escondía una radio pequeñita que tenía para que mis padres no se enterasen y cada noche me ponía mis casquitos y a escuchar la radio hasta que me entraba sueño y me dormía. No sé cuántas horas, muy pocas, pude dormir en esa época, pero era una época que para mí nace todo y es una de las épocas que mejor recuerdo tengo, porque yo no era un chico que le gustase estudiar, que le gustase ir al colegio, que sacase buenas notas, que tuviese motivación. Mi única motivación, mi único sueño era el de ser periodista deportivo. Por eso lo que me lo preguntabas de si nace o se hace, yo creo que nace totalmente. Lo que pasa es que tienes que ir descubriendo tu vocación. Y yo en ese momento la descubrí, porque yo, claro, estaba en el segundo colegio, no sabía ni qué hacer, ni qué decir. Mis padres, bueno, no sé, tal, ya veremos a ver qué estudia. Yo no tenía ni idea. O sea, yo cuando descubrí la verdadera vocación que tenía, que era la de ser periodista deportivo, sí, jugaba bien el baloncesto y era alto y tenía buen manejo de balón y mi ídolo era Ricky, entrenaba mucho, pero era muy difícil llegar a ser jugador de baloncesto. Si me llegas a decir, oye, ¿vas a ser jugador de baloncesto? Yo hubiera dicho, claro, lo hubiese dado todo, pero era muy difícil, la realidad era esa. Y cuando descubro todo esto, para mí es apoteósico, o sea, para mí es un momento clave en mi vida que nunca lo olvidaré y que además, fíjate que no lo suelo contar porque me da un poco de vergüenza, ¿no? Te bajas ahí a las 11 de la noche y descubres la radio. Sí, descubro la radio, pues un día tenía examen de flautas, a mis padres flipando en colores y fue un momento para mí de explosión, de descubrimiento. Como cuando entras a la universidad con 18 años, empiezas a salir, pues... Más o menos parecido. O sea... Y ahí fue justo cuando te cambió la voz, ¿no? Dijiste, ya de repente te gustó. y tu madre, pero ¿por qué empiezas a hablar como así comentarista de radio, Javi? Lo de la voz es algo curioso. Siempre me lo preguntan y no lo sé, macho, no tengo ni idea. Yo creo que de pequeño no la tenía así, pero es verdad que mi padre la tiene muy grave también. Mi abuelo la tenía muy grave, o sea, su padre. Y luego mi madre tiene una voz melódica muy dulce, muy, muy bonita. Mi madre estudió periodismo, pero no, o sea, llegó a ejercer, pero muy poquito tiempo de periodista. Yo creo que de ahí me viene. Mi madre periodista. ¿Y el deporte de tu padre? Claro, mi madre la parte del periodismo y mi padre la parte del deporte. Entonces esas dos cosas se mezclan, se juntan en mí
y nazco una especie de zumbado loco friki del deporte y del periodismo, y ahí estoy yo. Entonces de ahí nace un poco todo. Y lo de la voz, no sé decir, siempre tendré que estar agradecido al de arriba por habérmela dado, porque al final esto, puedes querer ser periodista deportivo, puedes tener la vocación, pero esto es como el que quiere ser jugador de baloncesto y mide 1,70. Pues bueno, hombre, pero mira por ejemplo Maldini, tío, tampoco tiene una voz por eso te digo que no hay nada escrito ni nada marcado en esto de las voces, pero hombre, el tener una voz suma, evidentemente. Es como pues si Pau Gasol hubiese medido 1,70, no creo yo que hubiese sido lo que Pau Gasol ha sido. Exacto. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Se puede? Por supuesto que se puede, y todo es trabajado, otra vez todo es trabajable y todo es mejorable. Pero en este caso, pues oye, si lo tienes, es un complemento que te acompaña, entonces muy guay. Y encima tú la cuidas un montón, que yo he estado muchas veces con Javi y empieza a refrescar y se pone una bufanda, en plan, no, tengo que cuidar la voz, tal, no sé qué, y digo, muy bien. Yo ahí con mi hormesis, tío, en camiseta, tal, y Javi poniéndose la bufanda ahí, porque hay que... Sí, es verdad que con eso tengo un problema, y tú lo sabes, Ernest, porque al final, claro, yo esto lo descubrí, yo he trabajado años con Manolo Lama, que ahora hablaremos de él, y yo cada vez que le veía llegar ahí a la redacción, él llegaba a la redacción y él siempre tenía puesta una braga al cuello, de esta que te pones, que yo es algo que siempre he ido adquiriendo métodos para cuidar la voz, para cuidar la garganta. Al final, claro, nosotros nos ponemos a pensar y es como para un futbolista su tobillo. Total. Nosotros la garganta es lo que utilizamos, la herramienta, nuestra voz, lo que cada día tenemos que utilizar como herramienta. Entonces, esto sí que es también muy zumbado. Pero bueno, en invierno me pongo también una braga para dormir. Bueno, es verdad, mucha gente se levanta con el frío un poquito jodido. Sí, te levantas, y además yo soy friolero, entonces todo influye, ¿no? He intentado trabajar, he intentado mejorarlo. De hecho, este año creo que voy mejor con duchas de agua fría. Creo que lo hablamos alguna vez, duchas de agua fría y demás. Salir a la calle un poquito menos abrigado cuando hace frío, creo que lo estuvimos charlando también. Y todas las mañanas me tomo jengibre, me tomo una infusión, calentar un poquito la voz. Siempre me suelo hacer trabalenguas para practicar y para calentar la voz antes de todo. Y sí, en cuanto llega un poquito el frío, la verdad que soy un poquito delicado para eso, y una bufandita, o cuando salimos, ¿te acuerdas? De fiesta, siempre llevo a lo mejor una braga gorda, y en cuanto salimos de la discoteca me la pongo, porque es verdad que hay que cuidarla. Y claro, de noche, a lo mejor ahora no, pero sales en pleno mes de diciembre o enero con un frío que pela a 5, 6, 7, 8 grados, y en ese trayecto de que tú vas a casa o que estás yendo a la discoteca, te puede matar. O sea, te puedes tener una que te dura para una semana o 2 semanas, y claro, son cosas que si lo cuidas no te tienen por qué pasar. O sea, que la cuidamos mucho, y no sabía que te habías dado cuenta. Fíjate, buen detalle, Ernest. Todo, tío, buen detalle, no lo sabía. Es un tío que, ojo, ¿Y tienes algún truco para que, aún habiendo cuidado la garganta, y dices, ostras, hoy me noto un poquito afónica? Sí, porque al final lo que tú tampoco puedes controlar es si otro está más o menos resfriado y tú lo tienes al lado, que a lo mejor pueda pasar. El otro día me acuerdo que viniendo de Kazajistán, que jugó el Madrid, y han venido prácticamente todos los periodistas malos de allí. Dicen que era porque había un virus en el avión que los traía de vuelta a Madrid. Entonces, claro, esas son cosas que aunque tú te pongas una bufanda o aunque tú te pongas una braga, tampoco puedes controlar. Si tú te cuidas y si tú haces las cosas bien, hay menos riesgo de que te ocurra, pero riesgo cero no creo que haya. Como todo en la vida, o sea, riesgo cero no hay. Claro, nada. ¿y tienes alguna pastillita, alguna cosa? Siempre. Siempre hay una... ¿cómo se llama? El mento de Lipton o algo así. Sí, era una amarilla, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero bueno, alguna... y además también los caramelos estos de poleo, de menta y demás, me los tomo también. Creo que los venden... ¿Cómo se pueden decir marcas? Sí. Creo que los venden en el Mercadona, que alguna vez los he comprado, y a la gente que trabaje o que se dedique en esto le va a venir muy bien. Y también pero yo sobre todo lo que más me ayuda, sin duda, cada mañana cuando me levanto, me cojo mi infusión, que es de jengibre y limón, aunque normalmente me la hago de jengibre puro, que esa creo que la venden en el Carrefour, para la gente que lo sepa. Veo que te conocen los supermercados. Sí. Yo también. De eso, no por otra cosa. Y me pongo un poquito de agüita y luego miel. La miel, fundamental. La miel me encanta, es una de mis adicciones, sin ninguna duda. Y además se la trae un compañero a mi padre, creo que es de Castilla-La Mancha, pero bueno, en mi tierra, en Extremadura, también hay muy buenas. Bueno, Ernest lo sabe, al final yo no soy
extremeño de nacimiento, pero sí de sangre, porque Ernest lo sabe, mis padres son los dos extremeños, que además tenemos buenos amigos de allí, de Extremadura, y mi madre de Monterrubio de la Serena, mi padre es Esparragosa de la Serena. Entonces, bueno, yo siempre que me preguntan, ¿tú qué eres? ¿Madrileño? Sí, yo soy madrileño, pero de sangre extremeña. Y ahí en Extremadura tenemos una miel buenísima, de verdad. ¿Y cuál crees que es el mayor, la mayor cualidad de un comentarista deportivo? ¿Y cuál es el defecto que crees que, bueno, que a veces a lo mejor te saca un poco de quicio de algún compañero que así que digas, joder, esto no me gusta tanto? A ver, es que como quien diría, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, lo que a mí puede ser una ventaja, para otro no tiene por qué. Es decir, cuando yo voy a una retransmisión deportiva, yo normalmente, si es un partido, pues por ejemplo del Madrid, que yo voy a cubrir con la radio, yo me veo todos los partidos del Madrid de la temporada, primero porque lo hago normalmente en la radio y segundo, si no estoy en la radio, los veo en mi casa. Del Madrid, del Atleti, del Getafe, del Rayo, de los equipos madrileños que al final... Ayer viste al Barça, ¿no? Claro, ayer vi al Barça, estuvimos en la radio. Al final, esto es como lo que yo digo. Si no fuera mi profesión, sería mi hobby. Claro, es mi hobby convertido en mi profesión. Si no fuese mi profesión, da igual. Yo me levantaría cada día, leería el As, leería el Marca, me pondría en la radio, escucharía. Ahora cuando venía para acá, me venía escuchando el podcast que siempre escucho del Partidazo, el Tertulión. Entonces... si no fuese mi profesión, sería mi hobby. Con lo cual, yo me puedo mirar, puedo ver, puedo observar, y a mí me sirve mucho el hecho de también leer historias de los jugadores. Ayer me tocó un partido que un jugador venía de Estados Unidos, que los padres se fueron de aquí de Madrid, la madre de España, el padre cubano, él nació en San Diego y nació allí en Estados Unidos, se crió allí y ahora se ha venido hacia España para tratar de cumplir su sueño de ser futbolista. Entonces ese tipo de historias, pues a mí me gusta mucho saberlas, conocerlas, para saber un poco también al futbolista que estoy viendo, que estoy en ese momento narrando, que voy a cantar su gol, y bueno, también para inventarte historias. Un narrador es un contador de cosas. Para mí es una persona que se tiene que inventar una historia alrededor de un partido. Y cuanto tú más datos tengas, cuanto más datos supongas o tengas en tu libreta o en tu cabeza, que muchas veces para mí es la clave, el tener, creo que lo decía Lalo Alzueta, uno de los mejores narradores de este país, pasa un partido y tienes que tener en un folio todo lo importante. El resto tiene que estar aquí. Y muchas veces ese folio ni lo miras, porque lo tienes en tu cabeza integrado y entonces te sale solo según vas narrando el partido. Porque vas a un partido y tienes 500 hojas, no te da tiempo a mirar las hojas y luego aparte no te vas a aprender las 500 hojas que tengas. Entonces lo más importante siempre en un folio y el resto en la cabeza. A partir de ahí, todo bien. O sea que eso te funciona súper bien. O sea, ¿crees que es muy importante prepararse un poco la información antes del partido, ¿no? Exacto, preparártela de una forma didáctica, divertida, que se te quede en la cabeza, que tú tengas suficiente capacidad para en cuanto veas un jugador reconocerla. Pues este tipo es el que dicen que su hermana tuvo un accidente que después se recuperó y él estuvo a su lado apoyándola, durmió noches en el hospital y fíjate el rendimiento tan bueno que está teniendo en el partido a pesar de ello. Bueno, son cosas que al final hay mucha gente que no tiene por qué saberla, pero si tú lo sabes, pues oye, te viene mejor para analizarlo, para verlo, para si falla un punto a lo mejor intentar saber, pues oye, es que ha tenido una molestia el día anterior, ha tenido que tratarse en el fisio y ese día pues ha fallado y según ha tenido esa pequeña molestia ha dicho, oye, mira, que me retiro del partido. Bueno, son cosas que al final, si tú las sabes de previa, de adelanto, llegas al partido y súper cómodo, porque se te hace muy fácil, muy fácil. ¿Cómo entrenáis el aprenderos tantos nombres, tantas anécdotas, tantas historias? Qué buena pregunta, Sara. A ver, yo creo que ya lo tengo integrado en mí, porque al final, claro, tú piensas que yo llevo viendo deporte, acabo de cumplir 28, pues desde hace 20 años yo veo deporte y esto es como todo. Cuando tú están emitiendo ahora un partido y de repente enfocan en la grada a un futbolista mítico, ahora por ejemplo, pues yo qué sé, retirados, a lo mejor está Del Piero en la grada, me lo invento. Los chavales jóvenes a lo mejor no saben quién es Del Piero, pero yo veo a Del Piero y digo, bueno, pues ahí está en la grada Alessandro Del Piero. Claro, pues al final tú de ver fútbol, de ver baloncesto, de ver tenis, de ver pádel, de ver cualquier tipo de deporte, ya te conoces a los jugadores, que es algo que nunca entenderé. Como mi madre, la pobre, me decía, pero hijo, con lo bien que te sabes una cosa y luego lo que te cuesta la historia, la geografía, las matemáticas, la física, la química, yo decía, ya mami, ¿qué hago? Pues es que esto es lo que se me da bien, no se me da bien lo otro. Motiva, tío. Totalmente, entonces no lo sé, Sara, como los que se aprenden canciones enteras de pe a pa
y luego pues no se saben cosas, yo que sé, que a lo mejor básicas del colegio de la historia, pues dicen, pues esto me cuesta más. Pues a mí me cuesta eso, el hecho de decir, me sé el futbolista de Costa Rica que juega de portero, que es Keylor Navas, y luego no me sé quién es, pues yo que sé, cosas. Un ministro de no sé qué. Me pasa igual. Estamos igual, Ernest. Sí, pero además yo creo, ¿sabes? Eso también lo he analizado yo alguna vez. ¿Sabes lo que nos ha hecho memorizar mucho? Porque claro, esto nos pasa mucho a los que nos gusta el fútbol, que sabemos muchísimo información de futbolistas antiguos, como dices tú. Aparece Vieri o aparece tal, y sabes quién es, ¿sabes? Y dices, no tendrías por qué saberlo, pero lo sabes. Tío, también el tema de lo que nos ha ayudado mucho a memorizar, yo creo que son los videojuegos, tío. Porque jugábamos mucho a los juegos de fútbol, y en los juegos de fútbol te sabes todas las selecciones, tío. Total. Todas las banderas. Tú sabes, si comparas a una persona que jugaba videojuegos de fútbol y quien no, te digo que el de los videojuegos de fútbol sabe muchísimo más de banderas del mundo y capitales y todo, solo Estoy totalmente por de el acuerdo. fútbol. Y los futbolistas igual, tío, te sabes. Sí, hombre, que yo cuando jugaba con el Leganés cogía este lateral derecho. Y dices, a ver, tío, ¿cómo sabes quién es? Estoy totalmente de acuerdo con Ernest, porque además nosotros que hemos sido, yo por ejemplo, nunca he sido muy de videojuegos a lo mejor de tiros, de estos de Call of Duty o no sé cómo se llaman los otros. Sí, el Call of Duty. Sí. Call of Duty de Modern Warfare creo que sea el otro. Pero el FIFA y el NBA los he quemado. O sea, son juegos que a lo mejor dices, joder, he jugado muchísimo. Bueno, pues tú de pequeño, y es verdad que esto en la geografía me pasaba, me preguntaban la capital de Croacia y yo iba a mi cabeza y decía el Dinamo de Zagreb. Zagreb es la capital de Croacia. O sea, la enfermedad que nosotros, los futboleros, yo que sé, en general la gente que le gusta el deporte, ha tenido por todo el tema de la geografía, de la influencia que hay de las banderas y tal, es brutal. Y a mí me pasa que yo veo una bandera y a lo mejor veo un jugador en vez de ver la bandera y me acuerdo de que ese país es ese por la bandera o el jugador que sea. Y yo creo, estoy totalmente de acuerdo, que los que nos gusta el deporte, gracias a todo el tema de los equipos, de las selecciones, mundiales, Eurobásquet, Juegos Olímpicos y demás, eso nos lo tenemos aprendido de pe a pa. O sea, yo me sé las capitales de Europa y del mundo por jugadores. Y muchas veces vas incluso hasta los estadios, tío. Te sale el nombre del estadio y dices, claro, porque este es el estadio tal, y te sale el nombre. En Stungrad, claro, del Grad tal. Vale, sí. Te pasa, sí. Me pasa. Y yo veía el mapa de... Claro, yo cuando el mapa mudo, que te ponían un mapa mudo, un mapa en blanco de Europa, y yo me ponía a hacer los equipos. A ver... La Roma, aquí está, en Italia. El Paris Saint-Germain, aquí, de Francia. Y además que en los videojuegos muchas veces salía el mapita y según ibas cogiendo el equipo, te pulsaba donde estaba. Entonces tenías que ubicado donde estaba, tío. También. Es que era súper culto, tío, jugar a videojuegos. Estáis diciendo algo como si fuese extraordinario y es lo más maravilloso, igual que los cromos, ¿no? Que al final era un juego. Y estás enseñando a un niño geografía con un juego y todavía no nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Y nos han enseñado la historia como un poco... Total. Porque sí, en vez de contárnoslo o hacernos partícipe de un juego... Sí, es que estoy totalmente de acuerdo, Sara. O sea, si lo hiciesen divertido, Totalmente. si mezclasen tu hobby con tal, un juego, encima es un videojuego, claro que Mira, además, queda, ¿no? yo me di cuenta porque en el primer colegio, el primer cambio que tuve es en primero de la ESO. Yo no se me daba bien la matemática, no se me daba bien la física, la química... Y ya parecía que ibas a ser un negado, un cero a la izquierda, que no sabía nada. Pero coño, llegaba lengua, me ponían un dictado y era el chaval que de repente sabía los puntos donde ponerlo, los puntos suspensivos, las tildes, las diéresis, todo. Y sacaba un 9,5 o un 9,75 los dictados. O en lengua, castellano y literatura. Sacaba siempre muy buenas notas. Pero luego el contraste era lo otro. Y entonces llegaba a casa y mi madre me decía... Hijo, eres claramente de letras, pero no te puedes descuidar del otro. Lo que pasa es que a mí, como no me motivaba y no lo entendía, pues era como, pues este niño es que no sabe, matemáticas, esto es clave, tal. Si no sabes esto, no puedes ser, no sé, ingeniero, como es mi hermano. Pues no, cada uno tenemos unas habilidades, unas capacidades, unas aptitudes, y cada uno tiene, a la hora de desarrollarse, una cosa que saber, de decir, joder, pues si no sabes esto, pero si esto te da muy bien, pues tendrás que tirar tu cabeza, o tu carrera, en este caso, hacia ello. Y yo creo que en este caso la educación está mal enfocada en ese sentido. Claro. No digo que tenga que estar específicamente a cada niño lo que tenga que ser, no. Digo que cada uno tenemos unas habilidades. No puedes poner a un pez escalar un árbol, pero un mono sí que lo puedes escalar. Entonces, cada uno tiene que saber las habilidades que tiene y para mí, tienen que haber un cambio, por lo menos un cambio, a la hora de explicar, a la hora de enseñar, a la hora de
el colegio, esto se enseña de esta manera o de esta otra. Para mí tiene que haber un cambio porque si no hay muchos niños que a lo mejor tienen capacidad para hacer unas cosas determinadas, pero nunca las terminan haciendo porque hay otras que se las dan mal. Pues no, cada uno tenemos unas habilidades y unas capacidades. De hecho, ya hay pruebas piloto, creo que es en Inglaterra, que se está haciendo con inteligencia artificial, que precisamente al hilo de lo que dices, como cada uno tiene unas habilidades que le salen mejor, una comprensión lectora mejor, o matemática o espacial o lo que sea, les están poniendo la inteligencia artificial para que les enseñen a los niños y luego lo que son, es decir, te hablan en tu idioma para que se ajuste específicamente a tus habilidades este tema que tienes que aprender o esta parte que tienes que aprender. Y luego tienen profesores reales, ¿no? Personas, para lo que son habilidades de inteligencia emocional, personales de comunicación, de escucha y tal, ¿no? Qué bueno. Entonces, se está empezando a probar el adaptar Claro, el método que usa el profesor no vale a lo mejor para todos, efectivamente. Claro. Y a lo mejor a ti te aburre como te lo estoy contando, pero el del otro se ha enterado enseguida y tal. Y hay que adaptar la forma, ¿no? Sí. Y hay un problema que tenemos en España y que muchas veces nos enseña y que yo lo noto, por ejemplo, sobre todo cuando voy allí a América, a Estados Unidos, incluso en México o en la parte de América del Sur, yo noto que la gente sabe hablar muy bien en público, que es algo que aquí en España no nos enseñan tanto o no nos enseñan tan bien. Yo al final creo que eso es un don que he podido ir desarrollando a lo largo de mi vida porque yo me sacaban tercero de primaria, me acuerdo, cuarto de primaria, a hacer una exposición oral y no me costaba y la profesora le decía, Javier, qué bien se te da esto, tal. Pues sí. Y claro, yo decía, pues me sale solo, señor. Decía, no sé cómo me sale. Y llegaba a casa, ay mami, me ha salido súper bien. Me acuerdo una en tercero de primaria que hice sobre J.K. Rowling, la protagonista, la autora del señor de Harry Potter. Y claro, a mí se me daba bien, pero yo veía que había otra gente que sacaba muy buenas notas o mejores que yo, que no sabían hablar en público, y eso a la hora de tener un trabajo para mí es clave, porque cuántas reuniones tenemos, cuántas cosas tenemos que hablar delante de gente, cuántas ponencias puede haber, y es clave el hecho de decir, vale, sé hacer esto, pero ¿cómo sé venderlo? Tú tienes que saber vender también el trabajo que haces. Y es algo que aquí en España no sé por qué, no se desarrolla o no se quiere desarrollar o no se hace hincapié. Claro. Eso es, no se da importancia. Y en América todo lo contrario. O sea, la gente habla en público y además lo hacen muy bien. Sí, además hacen clases de debates. Totalmente. Cosa que aquí, salvo que estés ya en la universidad y estés, pues, a lo mejor estudiando una carrera específica de comunicación o que tenga que ver con la comunicación, es una asignatura pendiente que es comunicación. Porque al final puede ser que no te expongas delante de 200 personas, pero sí delante de un entrevistador en una entrevista de trabajo. Totalmente. O al conocer a una persona que te ha gustado, tal, esa comunicación. No tenemos ni idea, ¿no? Y parece que lo tienes que saber porque como sabes hablar... Sí, son comunicaciones interpersonales que no se desarrollan tanto y que dices, no, pero es que pero es que hay que saberlo hacer. No, pero es que no le da importancia. Ya, pero es que hay que saberlo. Y entonces para mí sería efectivamente, sería como dentro del periodismo algo que implementaría de una manera exponencial, incluso en el colegio. Creo que hay cosas que no se enseñan en el colegio y que se deberían enseñar, aparte de, obviamente, lo fundamental. Pero este tipo de cosas para mí son clave. Sí, yo añadiría una cosita, que es que normalmente cuando estás en el colegio, como decías tú, se te da muy bien lengua. Normalmente cuando la gente tiene un hijo que le funciona muy bien una cosa o le gusta mucho una cosa, está claro que se le da bien una cosa, lo que hacen es, ya, pero se te da bien lengua, pero matemática es fatal. Te vamos a apuntar a un profesor particular para que te enseñe matemáticas, para que te lo potencie. Pero está mal enfocado eso. No. Exacto. Tiene que mejorar las matemáticas, genial, pero lo que tienes que potenciar es lo otro, que es lo que se le da bien. Exacto. Y es lo que le gusta. Y ese enfoque, pues es erróneo y no se hace. Y bueno, lo hacen algunas personas y así de repente hay alguien que ve en su hijo que tiene una cosa que se le da muy bien, lo potencia y se convierte esa persona en alguien pues que domina eso a unos niveles muy altos, ¿sabes? Claro, si es que al final es lo de siempre. A Steve Jobs, por ejemplo, por poner un ejemplo máximo, ¿se le daría bien la física, la química, las matemáticas? Por supuesto. ¿Se le daría bien la lengua? Seguramente no, pero lo que hizo fue potenciar y desarrollar al máximo todo eso que se le daba bien, crear un gigante como es Apple, y oye, pues es que no todo el mundo tiene por qué saber... No sé, me lo invento, de historia, la guerra de sucesión, que lo puedes aprender más tarde, que no pasa absolutamente nada. Si es que yo ahora me puedo aprender la guerra de sucesión, es más, ahora leo más historia que antes, porque ahora me interesa más, porque antes me lo enseñaban mal. O incluso obligado, ¿sabes? Claro, obligado, que al final cuando tú obligas a alguien a estudiarlo de una determinada manera,
para mí lo desmotivas porque si no lo quiere hacer, lo hace con desgana. Y además, cuando lo hace con desgana, normalmente le hace como que le da, como que lo repele un poquito. Sin embargo, si tú lo haces didáctico, lo haces dinámico, le explicas esto, explicas lo otro, son cosas que me pasa ahora, por ejemplo, con la lectura, que yo a lo mejor de pequeño decía, joder, me han mandado leer este libro, mamá, en el colegio. Y ahora me encanta leer. Uno de mis autores favoritos es Arturo Pérez Reverte. Y los leo con gusto. Y me meto dentro de la obra y me meto dentro de la novela y veo y observo y pienso y apunto cosas que me llaman la atención, frases de libros, frases que te dejan marcado, palabras que también te vienen muy bien porque un periodista tiene que tener mucho vocabulario en su comunicación. Para el narrador, por ejemplo, para nosotros es fundamental a la hora de narrar algo, de tener mucho vocabulario, de todo lo que te llegue por las manos, echar una ojeada, léelo. Y es algo que hago con gusto ahora, que a lo mejor de pequeño, con 12, 13 años, te manda a leer 3 libros que dices, es que me dan exactamente igual, no me apetece leerlos. Sin embargo, si tú enseñas al niño, lo potencias y le dices, mira, tienes que leer, pues yo qué sé, si es un niño en mi caso que le gusta el deporte, léete estos 3 libros de deporte que te van a encantar. Un libro que sea, me lo invento. La biografía de Agassi. Y la biografía de Agassi, la biografía de Kobe Bryant y la biografía de y Andrés Iniesta. Justo. Pues oye, vas a enseñar a ese niño a que se interese por la lectura de una forma didáctica, dinámica y amena que le guste. Sin embargo, si tú le pones a leer a un libro a un niño de 12, 13 años o 14, El Quijote, como me hacían a mí, dices, no es un libro para un niño de 15 años o de 14 años. No lo es, porque lo que va a hacer es como... qué pereza leer esto ahora. Si tú me pones a leer la biografía de Agassi, me la devoro en un día y medio si llego. Claro. O sea, es una cosa que es de manual. Pues eso es lo que tienen que potenciar en el colegio. Totalmente. Y estábamos hablando antes justo de videojuegos. Me acuerdo, tío, cuando jugamos a los videojuegos que había mazo de frases súper trilladas, tío, que siempre era bromas entre los colegas, en plan de esto es un regalo, tal, no sé qué, ¿sabes? Alguna cosa así. ¿Cuáles son las frases así más trilladas, tío? ¿Crees que hay a lo mejor en el fútbol o en el pádel que se usan mucho que dices, joder? Ya hay muchas. Lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene lo que hablábamos un poquito antes del estilo, claro. Yo he crecido, para mí, top de narradores, yo he crecido con Manolo Lama. De hecho, creo que ha sido la persona que más influencia ha tenido en mí a la hora de ser periodista deportivo y a la hora de ser narrador concretamente. Pero claro, yo me estoy acordando y me estaba acordando ahora cuando venía, año 2006, que es el Mundial, tanto de fútbol como de baloncesto. Y los dos, en la tele, en La Sexta, los narraba Andrés Montes. Ya fallecido, pero Andrés era una leyenda. Andrés, yo me sigo acordando de José Manuel Calderón, Mr. Catering, Garbajosa, Multiusos Garbajosa, Pau Gasol, ET, Sergio Rodríguez, las ricas salsa canarias se llaman mojo picón. En fútbol, Tiburón Puyol. O sea, son cosas que tú tienes grabada dentro de ti de manera totalmente inconsciente. Para mí fue una revolución absoluta. Y luego gente como Manolo Lama, como Rubén Martín, como Lalo Alzueta, el propio Andrés Montes, Sixto Miguel Serrano, para mí son narradores espectaculares que me han influido muchísimo en mi manera de narrar. Y que a día de hoy los sigo escuchando muchísimo porque me siguen inspirando. Es como se lo escuchaba Arturo Pérez Reverte alguna vez, que decía, yo cuando tengo alguna duda de una página que está en blanco o alguna duda, una palabra que poner, me voy a mis clásicos y me voy a Homero y me voy a cualquier tipo de libro, yo que sé, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, y dices, venga, inspiradme, clásicos. Pues un poco a mí me pasa también con el periodismo, ¿no? Que yo, cuando tengo a lo mejor que narrar y tal, me lo expongo a escuchar, pues para que me inspiren, para que me den un poquito de un poquito de aliento, sí, de situación, ponerme en situación y ponerme en tensión un poquito a la hora de narrar. Me encanta hacerlo y para mí son muy tops. Claro, justo esos periodistas que has dicho, al final son buenos narradores, tienen buena voz. Bueno, ya el storytelling que creaba Andrés Montes era espectacular. O sea, es que te lo pasabas teta. Es que aunque no te gustase el deporte, te ponías a escucharle porque era muy, muy divertido. Pero ¿qué opinas, por ejemplo, de otros deportistas, o sea, de otros periodistas deportivos, rollo, a lo mejor Álvaro Benito, que son muy buenos analizando, que a lo mejor no tanto narrando, pero que están ahí como en la sombra y de repente te dicen un análisis de, bueno, es que tal, y es un análisis perfecto. Bueno, es que para mí es complementario, o sea, tiene que estar la figura del narrador y tiene que estar la figura del comentarista. Para mí la figura del narrador no se entiende sin la del comentarista. Yo, por ejemplo, que narro muchísimo pádel con Peter Consuegra, yo siempre lo digo, yo sin Peter, para mí es una pareja que si falta uno de los dos, cojea un poquito. Pues en este caso, para mí es igual. Un narrador tiene que tener su comentarista que sea clave analizando. Y Álvaro Benito para mí lo hace de manera espectacular, porque además
una cosa que tiene que tener un comentarista, que no siempre es obligatoria, pero tiene que tener una buena dosis de saber de ese deporte, porque si no, no va a saber, creo que, analizarlo con bastante precisión, y él la tiene porque además ha sido futbolista, y buen futbolista hasta que se lesionó. Era muy bueno. Era muy bueno. Yo le vi 2 partidos, 3, y era brutal. ¿Te acuerdas, no? Sí, era muy pequeñito, pero es verdad que era como apuntaba, claro, era la generación esa de Raúl, Guti y tal. Y habría sido un Raúl Guti. Era muy bueno. Era muy bueno. Entonces, luego también tiene que tener un comentarista saber comunicar. Porque si tú sabes mucho de ese deporte, pero luego no sabes trasladarlo a la gente y no sabes comunicarlo, cojea también un poquito ahí algo. Pero, en general, para mí tiene que ser totalmente complementario. Narrador y comentarista. Y además tienen que ir de la mano, sin duda. ¿Y cómo practicáis esa emoción que le metéis? Que a veces dices, pero si no está pasando nada. Yo, que tengo que reconocerlo, veo el fútbol pues también como tu madre, porque llegas y está puesto, ¿sabes? Sí. Sí, básicamente. Sara, tú podemos Mi madre ya se ha aprendido cosas, ¿eh? Mi madre ya sabe. Mi madre no, sabe yo un poquito. pregúntame de tenis sí. Ah, vale. Claro, porque yo el tenis sí que lo veo mucho, pero a lo que iba, una emoción y dices, no está pasando nada. Es decir, ¿cómo le metéis eso? ¿Cómo entrenáis esa emoción de... ¿Sabes qué pasa, Sara? Que al final, cuando tú tienes un sentimiento tan grande por algo, y en mi caso por el deporte, cuando tú te pones delante de un micrófono, te pones unos microcascos o te pones cualquier tipo de micrófono para narrar, incluso veo un partido y... Estás motivado ya con el micro. Claro, ya te motiva. Ya te motiva. Ves este micro y ya dices, este micro, mira, por aquí tiene tres amplificadores, lo ves y dices, no lo sé, bueno, al final... Yo creo que también es parte de tu trabajo el tener que ponerte en situaciones, como para un actor, nuestro amigo Valentín, cuando entra a un set de grabación y le dicen 3, 2, 1, acción. Tú tienes que ahí que ponerte en acción y ponerte a grabar y ponerte a actuar. Pues esto es un poco lo mismo. Cuando se enciende el pilotito rojo y te están diciendo entramos en 10, 9, 8 y llega el 3 y ya te estás recorriendo por aquí una sensación es brutal. Para mí es una adrenalina espectacular que te recorre por dentro y que no la cambio por nada del mundo. Yo creo que eso y el sexo es lo mejor. Sin dudas. ¿Y qué te iba a decir, tío? Ya dentro del mundo volviendo al tema del comentarista y todo eso... ¿Hay alguna así actuación que hayas visto en directo, tío, narrando, que hayas dicho, joder, esto me ha impresionado? ¿Alguna de un deportista concreto que hasta te quedes tú casi sin palabras de lo que estás viendo? En plan de, wow. Sí, me ha pasado. Me ha pasado con Cristiano y con Messi, que he visto sus últimos clásicos en directo en el Bernabéu cuando jugaba en el Madrid contra el Barça. Me ha pasado con deportistas ahora incipientes como Carlitos Alcaraz, me ha pasado con deportistas de pádel, y antiguamente, si nos remontamos un poquito más atrás, me quedaba absolutamente anonadado y glorificado con ese Usain Bolt que recorría los 100 metros lisos y que era una forma espectacular, que además tenía todo ese marketing, ese carisma, esa forma tan suya, me parecía increíble, espectacular. O con Michael Phelps, que hacía todas esas marcianadas que solo podía hacer Michael, el Dream Team de básquet. Son cosas que a día de hoy lo sigo viendo y me siguen emocionando, porque al final son parte del deporte que quedarán para la historia y que veremos a ver si algún deportista consigue batirles, que yo no lo tengo tan claro. Pero bueno, aún así, aunque consigan batirles, son cosas que cuando has crecido con eso se te queda guardado, y para mí es absolutamente espectacular, brutal. Pues eso que dices justo, que si alguien va a batirles, no sé si estás un poco puesto con lo de los Age Games, estos, que son como, los llaman los juegos dopados, pero no son dopados, realmente son unos juegos que van a sacar en los que usando, o sea, los límites de la WADA, ¿no?, que es la federación esta de dopaje y eso que hay, pues no lo superan, pero les dejan tomar ciertas cosas que te puede prescribir un médico, y entonces ya se están como algunos deportistas que están en activo, que no están ganando mucho dinero, sobre todo en atletismo está pasando, se están yendo a esa liga que les pagan mucho más. Entonces vamos a ver en breves ya, rollo, unos Juegos Olímpicos, los llaman dopados porque llama mucho la atención, es marketing, pero no son dopados porque tienen mucha seguridad los atletas y tal, y dicen que ahí vamos a ver cómo baten todos esos récords, ¿sabes? Pues no tenía ni idea, la primera noticia. Ya sabes que tú, Ernest, siempre me adelantas cosas, no tenía ni idea de esto, de verdad. Pues lleva un par de años y antes estaba como muy mal visto, ya lo han explicado mucho mejor. ¿Te acuerdas cuando salió la Superliga? Que la gente no nos hemos enterado de nada, ¿sabes? Esto, la gente lo vio fatal, un poco parecido, pero luego la empezó a explicar muy bien.
y de hecho han empezado a captar muchos atletas y tal, y a lo mejor el cuarto o quinto del mundo de, yo qué sé, de salto de pértiga se ha apuntado, ¿sabes? Se van apuntando ahí y entonces están cogiendo a esa gente, y el otro día un nadador batió el récord mundial de no sé qué, claro, en los juegos esos. Entonces están un ¿Esto poco... dónde se compite? ¿En qué país? No sé. Creo que es el año que viene en Las Vegas. El año que viene en Las Vegas es el primero. Y dicen que es que va a ser una locura a nivel visual porque está hecho todo como un show. O sea, tú imagínate que los juegos, lo que se quejan los deportistas es que los Juegos Olímpicos se ganan muy poco. Hay algunos que son muy buenos, que el rollo Duplantis y tal, que vale, sí, no te fastidia, ganan, no paran de batir récords y ganan muchísima pasta por eso, por los sponsors y tal. Pero son casos contados. Pero luego hay gente que gana una medalla y gana muy poco, ¿sabes? Se lo lleva incluso muchas veces, el premio es pequeño y una parte del país y tal. No, aquí rollo te pagan millones de euros. Entonces, claro, ¿qué está haciendo la gente? Me voy ahí. Y dicen que va a estar muy guapo porque realmente es saludable pero al máximo, es decir, está jugando con a lo mejor la WADA, que es la Federación esta de Dopaje, lo tiene todo el nivel un poquito más bajo y va a estar muy guapo. Dicen que a nivel show, yo creo que te va a molar. Bueno, cuando salga lo vas a ver 100%, sí. ¿sabes? ¿Esto quién lo organiza? Ni idea, ¿no? Tío, pues lo organiza un montón de empresarios americanos. Uno creo que es el Brian Johnson, el de la longevidad, el que no quiere, que está como ralentizando su envejecimiento, creo que está ahí metido, y algunas marcas tochas. Lo que pasa es que todavía no se ha metido ninguna marca de deporte porque están como un poco ahí a la expectativa de, imagínate que se mete Nike o Adidas, que lo asocien a eso. Pero luego, si quieres, te paso un podcast de un tío que vi, que es como el director de marketing del proyecto, que es español, por eso encima está en español, si quieres, y te explica todo muy bien y dices, mira, qué guapo, te apetece hasta verlo, tío. Joder, o sea que es como ver futbolistas, pero con la pierna así, ¿no? Sí, bueno, como cuando sí, también va para fútbol, claro, pero es verdad que en general de Juegos Olímpicos, ¿no? Se va a ver más en el atletismo, ¿sabes? En el atletismo. En plan, porque muchas veces ganas por una décima el salto de tal o no sé qué, pues en natación, en los 100 metros, ahí sí yo creo que sí que se va a notar y va a estar muy guapo verlo. Bueno, sí, no, oye, habrá que verlo mientras que no superen, claro, es que luego todo esto habrá que estar muy atento del tema del dopaje, pero oye, no tiene ni idea, macho. Sí, pero lo cuidan, o sea, que la gente, lo han vendido así un poco para captar la atención de la gente, pero luego lo explican que tienen los médicos, los tienen todo cuidado y que eso lo que pasa es que van a poder como a los deportistas dejarles llegar un poquito más lejos de lo que dejan actualmente, pero sin romper esa barrera de que no sea saludable, ¿sabes? Ajá. Así que guay, tío. Va a estar chulo. Luego me lo pasas. Ya, luego te lo paso. Y hablando de cosas que no sabíamos de nuevos deportes y tal, ¿qué es lo que no vemos cuando se retransmite un partido de fútbol o de pádel? Es que hay tantas cosas porque no veis, por ejemplo, todo el equipo técnico que hay. Si un partido, por ejemplo, es a las 7, 9 de la noche, hay un equipo técnico que llega a las 9 de la mañana con 2 furgonetas enormes, son camiones, porque no son furgonetas, son camiones enormes, y empiezan a tirar cables, a montar cámaras, a montar absolutamente todo, se pasan allí horas y horas, y luego cuando acaba el partido tienen que desmontarlo absolutamente todo. Para mí el equipo técnico y de realización que tiene un partido, ya no solo de fútbol, de baloncesto, de tenis, de lo que sea, es espectacular. Es un equipo técnico que está encargado en eso, que cuando llegas a un estadio a lo mejor no los ves, pero son camiones enormes que viajan desde distintas partes de España. Mucho equipo técnico, equipo audiovisual, equipo de producción, muchísima gente de producción, equipo, por supuesto, de comunicación, pero al final nosotros casi os diría que somos el último eslabón, claro. Porque somos importantes, pero no importantes dentro de todo eso, porque nosotros no nos montamos o no nos encargamos de montar nada de eso. Yo cuando llegaba en la tele a hacer un directo antes de un partido, estaban trabajando allí a destajo el equipo de técnico y de realización y de producción desde hacía horas y horas y horas, desde por la mañana. Entonces, para mí eso no se ve absolutamente nada. Por supuesto, toda la gente que realiza el partido, que son para mí fundamentales, que están en el camión, cámara 1, pínchame la 3, mira, enfócame, la repetición de esto, la repetición del otro. Claro, sin eso no veríamos el partido como se ve. Entonces, para mí es toda la magia que hay, brutal, pero que luego al final al aire, pues como en un programa de televisión. Claro. Realmente un programa de televisión veis a los presentadores, que normalmente hay uno o hay dos, pero todo el equipo que hay detrás de cámaras, de producción, de redactores que hacen esas noticias, de redactores que buscan esas noticias, de gente que graba todos esos vídeos, de reporteros que están en la calle desde hace horas pasando frío, calor, viento, lluvia, es
tal el nivel de equipo que hay, que al final solo se ve, pues eso, muchas veces al presentador, pero todo lo que hay detrás es enorme. O sea que si se pudiera enseñar todo eso, sería bomba, porque la gente diría, pues sí que tienen trabajo, madre Qué mía. Guay. Sí. ¿Y alguna anécdota así, tío, interesante o surrealista o graciosa que te haya pasado? Tengo muchas. Cuéntanos algunas, ¿sabes? Tengo muchas. Yo me acuerdo... A ver, os cuento varias y luego poner la que queráis. Pero esta a mí me pareció surrealista. O sea, era un partido que el Rayo Vallecano jugaba de Copa del Rey contra el Betis. No sé si os acordáis el golazo de Bebé que metió casi desde el centro del campo. ¿Te acuerdas? Qué locura. Era una barbaridad desde el centro del campo, ¿no? Entonces, ese partido me mandan a mí a cubrirlo a Vallecas. Se jugaba allí en Sevilla, pero el partido lo íbamos a vivir como con una peña del Rayo Vallecano. Entonces, bueno, era una cosa diferente que hacíamos y demás. Y dijimos, oye, pues ¿por qué no? Llego allí con el cámara. Y entonces estaba la gente allí pendiente, pues un poco de nuestro directo. Entonces era una terraza que estaba y gente dentro del bar. A nosotros, cuando íbamos a hacer el directo, estábamos al lado de un ventanal enorme y veíamos a gente mirándonos y tal, echándonos fotos y demás. Bueno, pues todo bien. De repente me dice el cámara, venga, que entramos en directo. Es que empiezo a escuchar, sí, venga, vamos en directo. Venga, Javi, vamos contigo en 3... 2, 1 y de repente yo empiezo a hablar, bueno, pues aquí estamos, la peña del Rayo Vallecano, la gente preparada, y yo por mi rabillo del ojo empiezo a ver desde la ventana que hay varios chavales que me empiezan a hacer así, pero claro, yo estaba haciendo mi directo, bueno, pues el Rayo, al final de esto que te intentan distraer y tal, y dices, bueno, tú sigues así, yo seguía haciendo porque además ya tenía experiencia, no era el primero ni el último, y entonces de repente veo que como no les hago ni caso, hay uno que de repente coge y hace así, como no le hago ni caso, hace espérate, se da la vuelta, se gira, se baja los pantalones y me hace un calvo mientras yo estoy haciendo, bueno, pues el Rayo Vallecano. Entonces yo creo que se ve la imagen que hago un poco como así, lo veo y yo sigo, bueno, pues el Rayo Vallecano, pero yo en mi cabeza estaba flipando, el Rayo Vallecano que juega las semifinales de la Copa del Rey con el Betis, y entonces lo estoy viendo y le digo al cámara, le hago por debajo al cámara, mira, le hago así al cámara. Y el cámara, yo veo que está así con la cámara y hace... Y claro, se queda flipando el cámara y yo sigo, bueno, pues el Rayo que tiene que jugar, que tiene posibilidad de pasar. O sea, acabó el directo, me giré y le dije... Vosotros estáis muy mal, chavales. Y estaban descojonados todos, estaban todos descojonados. O sea, esa fue tremenda. Pero bueno, me ha pasado también otra de estar en directo... Y lo típico, que de repente pasa un zumbao y te hacen el micrófono. ¡Buah! Te pegas un grito y tú te quedas así, estás en pleno directo y de repente dices, pero la gente está muy mal, ¿no? Yo qué sé, me han pasado mil cosas, ¿no? Esta me nos pasó en México, que fue brutal. Me acuerdo a mi amigo Peter Consuegra, que él es muy pro del tema del pádel, y entonces había gente pidiéndole... Bueno, pues Peter, una foto, Peter, mándame un saludo que mi primo es súper fan. Y entonces a mí me acuerdo que me viene un hombre y me dice, Carrasco, a usted le voy a pedir, pero no para mí, le voy a pedir, fíjese que me duele decírselo, pero es que tengo que hacer feliz a mi esposa. Me ha pedido que le mande un saludo a mi esposa. Y digo, sí, claro, sin ningún problema. Claro, me quedé un poco así y dije, pero no pasa nada, ¿no? Le puedo mandar un saludo. Sí, mándaselo a mi esposa, por favor, tal. Sí, o sea, son cosas que al final son muy guays. O incluso allí en Estados Unidos... me acuerdo que me pasó que varios chavales americanos que no entendían nada de español me decían, I heard you boys, but... Como I heard you boys before, como que me decían que me habían reconocido por la voz y demás. Y yo decía, pero esta gente no entiende inglés, no entiende español, pero al final lo hacen muy guay. La anécdota fuera de lo que es el periodismo más random que me ha pasado, una de las más random, ha sido cuando a lo mejor estábamos en algún sitio de fiesta y se acerca algún chaval, ya a lo mejor que tiene un poquito, que lleva una o lleva dos, y que se me acerca y me dice, ¿que a mí no me vas a hacer una entrevista o qué? Claro, que se te acerca un poquito ahí Pero sí, esa fue la del Rayo. Fue que yo me quedé impactadísimo porque veo al cámara que de repente hace...
Y claro, yo seguía hablando, pero era como, joder, es que no pueden pasar más cosas, o sea, no pueden pasar más cosas. O sea, seguimos, antes era como habitual, ¿no? Alguien estaba grabando en directo en la calle y la gente pues saludaba, ¿no? O sea, parecía como que nunca habíamos visto una cámara. Ahora que todo el mundo se graba, ves a la gente grabándose por la calle, haciendo directos y tal, seguimos viendo gente de ¡hey! ¿Qué pasa? Saludando en esos directos y metiéndose. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ahora la gente ya no tiene tanto pudor como antes. Creo que ahora ya la gente no es tan pudorosa con las cámaras como podía ser antiguamente. Que a lo mejor ibas a alguien y le decías, ¿te puedo grabar? ¿Te puedo hacer una preguntilla muy rápida? A lo mejor hacíamos una encuesta. Me acuerdo de Gareth Bale, que hicimos 1000. ¿Debes seguir o no debes seguir en el Madrid, Gareth Bale? Y antes había como gente que te decía, no, por favor, no me grabes, me da mucha vergüenza. Y ahora, sin embargo, no. Ahora todos los chavales que vienen jóvenes, de abajo, como nacen casi con un móvil, se graban TikTok, Instagram, vídeos, YouTube, Twitch. Es como, sí, venga, poneros, chavales, tal, ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, lo hacen con una naturalidad y con una facilidad que yo me quedo impresionado, la verdad. Es como otra era, otro mundo. Qué bien, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, eso ya es otro debate. ¿Y te ha pasado algún así encontronazo con algún deportista, tío, o algo, o alguno que se enfadase porque has dicho algún comentario o algo así? Sí, no puedo decir quién, pero me ha venido algún deportista a decir, oye, me contó el otro día mi mujer que dijiste esto, que dijiste el otro, o oye, me han dicho mis amigos que cantaste el otro día un poco más alto el punto de este o el punto del otro. ¿En serio? ¿Lo de los puntos? Sí. ¿Qué dices? Sí, bueno, al final, claro, cada uno lo ve desde su perspectiva. En general, no. En general, la verdad que puedo tocar madera de momento y la verdad que las críticas súper positivas en ese sentido y la gente que escucha las narraciones le suelen gustar. Pero bueno, siempre hay gente que... No, es que has cantado más el gol de este que el gol nuestro. No, es que has cantado más el punto de este que el punto nuestro. No, es que has cantado más el punto de aquel o el partido de este cuando ha ganado que nosotros cuando... Bueno, al final siempre hay este tipo de debate. Pero tú se lo explicas al deportista de la disciplina deportiva que sea. Hay algunos que lo entienden, otros que no. Pero tú tampoco puedes... Simplemente tú te limitas a hacer tu trabajo. Yo lo hago de la manera más natural posible porque a mí es que yo se lo digo siempre a los jugadores, a los deportistas o a quien me pregunte. Me da igual que gane uno que gane otro porque es que a mí no me pagan más si gana uno o si gana otro, me pagan exactamente lo mismo. Entonces a mí me da exactamente igual que gane un equipo o que gane otro, me da igual. Pero bueno, siempre hay debate. ¿Y cómo se entrenas eso, tío? En plan, porque entiendo que estarás viendo un partido y a lo mejor, yo qué sé, por su forma de jugar, a lo mejor tienes un poquito más admiración por uno que por otro. A ver, si es en Europa, por ejemplo, con la Champions o con la Euroliga, te diría, con cualquier equipo, por ejemplo, en balonmano, con la Euroliga, competiciones continentales, por así decirlo, siempre voy con los equipos españoles. Pero yo creo que es lo natural al final. Me da igual si está jugando ahora en la Euroliga. Tenemos al Valencia, al Barça, al Baskonia, al Madrid. A mí me da igual que cualquiera de ellos esté jugando. Si juegan contra el Bayern de Múnich, quiero que gane cualquier equipo español. Si juegan contra el Armani Milán, quiero que gane cualquier equipo español. Me pasa igual en la Champions. El año pasado vimos una eliminatoria espectacular entre el Barça y el Inter de Milán, que Lamine Yamal hace un partido descomunal. Yo ese partido quería que ganase el Barça, pero llega Chervi y marca. Me pasa lo mismo con el Madrid cuando se enfrenta en competiciones internacionales, con el Atlético de Madrid. Es como un sentimiento de pertenencia que al final hace que cuando tú estés viendo un equipo español contra otro de Europa, quieras que gane el equipo español, pero yo creo que es lo natural. Yo que también te conozco detrás de las cámaras, justo en tu caso, yo creo que no eres de ningún equipo. O sea, porque siempre lo hemos visto y te he visto reaccionar igual detrás de las cámaras, con un Madrid, con un Barça, con un Atleti. Sí, mis amigos me dicen, pero tío, ¿cómo lo haces? O sea, no puedo, o sea, increíble tal. Ahí yo tengo amigos que son del Madrid a muerte, tengo amigos que son del Atleti a muerte, tengo amigos que son del Barça. Yo es que no tengo un equipo por el que tú digas, es que vas con este a muerte. No, yo lo veo porque además en eso sí que es verdad que a lo mejor es porque lo he visto en casa desde pequeño. Mi padre, cuando, a no ser que haya sido la selección española, que eso ya es otro mundo totalmente distinto, claro, la selección española, que es con la única selección, con el único equipo que sufro. La selección española de baloncesto y la de fútbol sufro muchísimo, y también la de balonmano, muchísimo. Sobre todo con las selecciones y en los Juegos Olímpicos muchísimo. Pero con equipos de fútbol, equipos de baloncesto, no tengo un sentimiento de pertenencia con ninguno. Los veo, los narro, los puedo visualizar
en cualquier contexto, en cualquier disciplina, sea la que sea, y los veo desde la tranquilidad y desde la emoción del partido que esté viendo, pero no tengo uno que diga... es que o marca o me muero. No, para nada. O sea, además vosotros lo sabéis, que me conocéis detrás de las cámaras. Totalmente. Marca uno, marca otro, yo reacciono igual, porque no tengo ningún problema. Yo es que entiendo que al final dedicarte al fútbol y estar todo el rato narrando todos los equipos, como que si tienes a lo mejor ese sesgo de la infancia, se te tiene que ir un poco difuminando. Es verdad que se ve eso en los periodistas más profesionales y en los otros, que son más forofos, que a lo mejor se les ve con otro tipo de ojo clínico, ¿no? En plan, no parece tan profesional a ojos del aficionado. Pues yo creo que se meten también un poco en su papel para, oye, pues ya soy de este equipo y así yo puedo pues dar juego en periódicos, tertulias y tal, ¿no? Yo creo que es un poco eso, pero que lo más normal, yo creo que es tu caso, estás viendo todo el rato deporte y al final te gusta todo, ¿sabes? Sí, es que no tengo ningún problema. Y yo es que mi padre lo he visto desde pequeño, a lo mejor que mi hermano, por ejemplo, que es muy del Atlético de Madrid. Es que el ejemplo lo tengo en casa. Mi hermano es muy del Atlético de Madrid, mi padre es muy del Real Madrid. Entonces... yo veía desde pequeño los derbis de la manera más natural posible, no como un enfrentamiento entre mi hermano y mi padre, sino marcaba uno, pues se alegraba uno, marcaba el otro, pues se alegraba el otro, había una roja, pues se picaba uno y se picaba el otro, porque sí, porque no, pero lo veo de una forma muy natural, porque además... quizás sea porque lo he visto en casa de siempre muy natural. Entonces no tengo ningún problema en ver un partido y encantar un gol o encantar otro de la forma pues que a mí me sale, dándole la máxima emoción, la máxima objetividad y la máxima pasión posible, que para mí es la clave dentro del periodismo deportivo. ¿Y hay algún deporte que todavía, no se le está dando la visibilidad que se merece? Seguro que miles, ¿no? Pero teniendo un auge muy grande en España, ¿no? Que también hemos visto aquí, yo que sé, el rugby, conocemos mucha gente de rugby, no sé, deportes que dices, todavía puede ser, al final es que el fútbol abarca mucho en España, somos un país tremendamente futbolero. En España en los 80 sí que hubo una época de de mucho auge, en este caso del baloncesto, con los 80, sobre todo con jugadores que estaban en la época, como Fernando Martín, que fue el primer español en ir a la NBA, como Chichi Creus, como Villacampa, como Joe Llorente, los hermanos Llorente, Romay, bueno, toda esta gente que al final dieron un salto muy grande que hizo equipararse incluso salarios de fútbol y de baloncesto, porque había gente como Solozábal, gente que ganaba lo mismo que futbolistas del Real Madrid y del Barça jugando al baloncesto. Pero a partir de los 90, más para los 2000, esa diferencia y esa brecha se empieza a hacer bastante notable y el fútbol empieza a equiparar y empieza a abarcar muchísimo. Entonces seguramente habrá muchos deportes que por el fútbol tener más, hay otros que tienen menos y hay deportes preciosos que, fíjate, se descubrió cuando empezó a jugar Carolina Marín el bádminton. Que nadie había jugado al bádminton en España, de repente empezó a jugar ella. Decían que era como si un chino estuviese toreando en las ventas y fuese un maestro. Pues eso fue un poco lo que pasó con Carolina Marín, porque era una española, una occidental, jugando en un deporte mayoritariamente de asiáticos, donde solo ganaban asiáticos, y de repente llega ella y empieza a ganar a todos, de tal forma que, claro, en España se abre la ventana de, oye, hay que televisar los partidos de Carolina Marín, y tienen una audiencia, bueno, ahí están, una audiencia espectacular. Yo creo que si se les da bola y se hace que los deportes minoritarios, como en este caso pueda ser el rugby, pueda ser el bádminton, pueda ser la natación, son deportes que son bonitos, o el waterpolo, y que yo creo que la gente los consumiría, pero hay que darles la publicidad que necesitan. Sí, pero fíjate, nos encanta el fútbol. Y ahora se está dando más voz al fútbol femenino, pero todavía seguimos ahí, sí. ¿No? ¿Qué haría falta para empezar, a lo mejor no equiparar, porque son muchos años que lleva el fútbol masculino de adelanto, pero qué haría falta para impulsar más la visibilidad del fútbol femenino? Mira, yo creo que el fútbol femenino ha crecido muchísimo en los últimos años. Yo que como cada fin de semana tengo que estar en la radio y me veo prácticamente todos los partidos, tanto del Madrid Club de Fútbol, del Atlético de Madrid, del Barça, veo que cada vez se están haciendo más cosas por el fútbol femenino. El salto que dieron fue enorme, el ganar el Mundial fue espectacular. Creo que la repercusión, por ejemplo, ahora con la gala del Balón de Oro, que antes a las chicas ni las veíamos cuando recibían este tipo de galardones, y ahora se ha hecho para que todo sea de manera funcional, tanto ellos como ellas, en la gala de los premios.
que haya equipos que impulsen sus equipos femeninos muchísimo, como el Barça, como el Atlético de Madrid, ahora en los últimos años como el Real Madrid. Creo que es bueno y creo que el fútbol femenino va a seguir creciendo y va a estar ahí yo creo que ya se va a quedar de por vida. O sea que le queda mucha tela que cortar al fútbol femenino. Yo el fútbol femenino, justo, que lo he visto alguna vez, creo que tiene un problema. O sea, al final, que pasa mucho en deportes de distintos sexos, que como quieren que se hagan igual, ¿no? Yo creo que en el fútbol femenino lo que veo que falla es que tiene las mismas reglas que el masculino. Y dirás, bueno, es que da igual, son dos géneros distintos y deberían de ser igual. Pues yo creo que no, que a lo mejor se me critica aquí por esto, pero es que lo voy a explicar, porque al final el cuerpo del hombre no es igual que el de la mujer, tiene más potencial del hombre, tiene más fuerza y tal, y se nota. ¿Por qué? Porque tiene las mismas porterías, tiene las mismas dimensiones, y se nota que van como un poquito a medio gas, ¿sabes? Yo noto muchas veces, ves que tira una deportista y no llega tan lejos con el balón, es normal, no tiene la potencia de pierna, a lo mejor que un futbolista medio, por ejemplo. Y los tamaños de las porterías, tal. Yo creo que si en serio, si el fútbol femenino lo adaptaran para crear más show, como pasa en otros deportes, no solo en el fútbol femenino se podría hacer, sino hay otros que se han adaptado para crear más show y tal, el hacerlas un poquito más pequeños los campos y un poquito más pequeñas las porterías, creo que sería la hostia. Y no sé si esta idea la tiene alguien, pero la dejo ahí, la lanzo, pero si hicieran una prueba, sería la hostia. Creo que es el fallo que veo en el fútbol femenino, y si se cambiase eso, creo que sería la hostia. Pues ahí, puede ser, ¿no? Igual que en el tenis a lo mejor no son los mismos juegos, o sea, no tienen que ir a 5. Sí. Puede ser que a lo mejor haya que modificarlo teniendo en cuenta la fisionomía de una mujer. No sé. Lo veo un poco así, pero bueno, ya veremos qué pasa. Seguramente si quieren un espectáculo lo adaptarán y tiene su sentido. No creo que sea el único que llegue a esta conclusión. Y bueno, ya, la verdad que el tema de ser periodista deportivo, pues es una vida en la que, joder, tienes que sacrificar muchas cosas porque tienes que trabajar los fines de semana, que lo sabemos, Javi, que, oye, Javi, nos vemos esta tarde. No, tío, mañana, o tengo partido, o tal. Oye, que el sábado celebramos esto. Yo tengo partido, no puedo ir, tal. O sea, esto lo hemos vivido. Y entonces, ¿qué sacrificios tiene esa vida, tío? Por detrás, ¿qué has sacrificado tú en este camino? Sí, es bastante, y vosotros lo sabéis, que al final le quito mucho tiempo a los amigos de los fines de semana, pero no solo a los amigos, también a la familia, los fines de semana. Incluso yo ahora que no tengo pareja, pero si la tienes, es inviable irte un fin de semana con tu pareja, de decir viernes, sábado, domingo. No, pero es que yo viernes, sábado y domingo es cuando más trabajo tengo. Claro. Que es como mi sábado, lunes, mi domingo y mi martes, o claro, para algo parecido, más o menos. Entonces, es verdad que tienes que sacrificar bastante en ese sentido, pero sacrificar también entre comillas, porque a mí es verdad que no me cuesta. Ya me he adaptado, ya lo llevo haciendo durante 8 o 9 años más o menos, entonces ya es algo que cada vez lo tengo súper asumido y súper adaptado. Por ejemplo, la semana que viene, que nos vamos con la Pro Padel Liga a Nueva York y me voy de martes a lunes, que es un regalo el poder contar una retransmisión de pádel desde Nueva York, ir allí, Manhattan, pleno centro, visitar un poco todo, que al final lo veo como me voy una semana para allá. Y hay gente que sueña toda su vida con poder ir a Nueva York, que a lo mejor es el sueño de su vida, y hay gente que se tira ahorrando años, y yo esta vez que vaya a Nueva York creo que ya es la 4ª o la 5ª vez que voy. Entonces, claro, es algo que muchas veces a lo mejor no le damos el valor que tiene, pero se lo tenemos que dar. Y el sacrificio que tú dices, pues sí, es verdad. Oye, que es el cumpleaños, o que es la cena, o viene no sé quién, y yo muchas veces tengo que decir, bueno, pues voy, pero tengo que ir mucho más tarde porque salgo a las 11 o las 11:30 o las 12 o las 12:30 de la radio, y voy cuando puedo. Pero aún así no lo cambio por nada del mundo. O sea, no podría tener un trabajo convencional de lunes a viernes en una oficina de 7 a 5 Total, o de 8 a 5 porque me treparía por las paredes y no sé, a mí me aburriría muchísimo. Estaría deseando que llegue el fin de semana, que mucha gente vive así, deseando que llegue el fin de semana. Claro. Y yo deseo que llegue el fin de semana, que es un concepto totalmente distinto. Pero es verdad que también forma parte de mi trabajo. No quiero vivir la semana pensando en quiero ya mi día libre, quiero ya mi finde, quiero ya mi día libre. No, yo quiero vivir mi semana pensando en me levanto hoy y qué guay, que me dedico a lo que me gusta, que mi hobby se ha convertido en mi profesión, que me encanta lo que hago, que la semana que viene me voy, que puedo estar narrando y puedo hacer lo que me gusta. Entonces, para mí, dentro del sacrificio que eso supone, es
una cosa que es un regalo para mí. Total, y ya antes os nombra a Steve Jobs, tío. Steve Jobs tiene una frase que dice, tenía una frase que decía, si tú durante la semana estás todo el rato esperando que llegue el fin de semana, vale, una semana, ok, si ya son 2, si son 3, replantéate tu vida. ¿Y cuánta gente vive esperando el fin de semana de llega el viernes y yo veo en grupos de amigos, el meme es viernes, tal, y tú, ¿qué más? Me parece igual que otro día de la semana. En tu caso, incluso, toma, es viernes, ¿sabes? Sí, es mejor incluso. No sabía que le había dicho Steve Jobs esa frase, pues totalmente. O sea, es que tiene que ser así. Tenemos que vivir la vida no pensando que llega el fin de semana, sino pensando en cada día que nos despertamos que estemos haciendo algo que nos gusta. Es que la vida son 2 días. Es que estamos aquí de paso y como no aprovechemos realmente lo que tenemos hoy, yo creo que nos arrepentiremos del día de mañana y sobre todo de no haber hecho lo que queríamos hacer. ¿Cuánta gente habrá trabajando en un trabajo que no le gusta? ¿Cuánta gente habrá trabajando en un trabajo pero porque tiene que sacar adelante a la familia y a lo mejor no han podido cumplir esos sueños que nosotros estamos pudiéndolo hacer y estamos pudiéndolo cumplir? Y oye, yo estoy súper agradecido, siempre. Y entre tantos viajes que serán súper, oye, qué interesante, qué alucinante, no sé qué, claro, tendréis unos cambios de aquí a lo mejor son las 6 de la tarde, pero allí son las 6 de la mañana. ¿Tienes algún ritual, alguna forma de estar al 100% justo antes, ¿no? Para compensar todos esos cambios. Pues es una muy buena pregunta, Sara. Me lo dicen mucho en mi equipo. Me dicen, tío, o sea, no entendemos cómo puedas tener tanta energía después de haber dormido 4 horas. Claro. Supongo que será la edad, pero yo me acuerdo el año pasado o ahora que acabamos de venir de México, hemos estado este verano. Claro, viaje a México son 12 horas y aquí nos retrasaron el vuelo unas 2-3 horas. O sea, llegas al aeropuerto con 2 horas de antelación, te lo retrasan otras 3, te tienes que hacer el vuelo 12 horas hasta allí y al día siguiente empezar la retransmisión. Llegábamos que no podíamos con nuestra alma, pero te levantas, abres la vista, miras a tu alrededor y dices, joder, es que estoy en México, o sea, ¿qué hago aquí? Dices, brutal. Y ya llegas al pabellón, te pones con el micrófono y me dicen, tío, no entendemos cómo puedes estar en un pico alto, porque además son horas, porque además nosotros podemos irnos a México y a lo mejor son 8 partidos, si todo va bien. Y son 8 partidos. Hemos hecho días de 10, 11, 12 horas de retransmisión y estar alto es complicado. Pero yo estoy tan motivado que digo, es que esto es increíble, es que es mi sueño, no puedo cambiar nada. A lo mejor lo que más te cuesta es el hábito de tener que dormir en un horario distinto al tuyo, que me acuerdo, por ejemplo, en San Diego que nos pasó. Claro, yo me levantaba de allí a las 5 de la mañana, porque aquí a lo mejor eran las 4 o las 5 de la tarde. Con el cambio horario eran 9 horas menos, y eso sí que te cuesta adaptarte. Pero me decía un compañero que ya es un poquito más mayor, me dice, sí, claro, eso te pasa porque tú estás acostumbrado aquí a trasnochar a veces y tal. Yo que me acuesto a las 10 de la noche todos los días no estoy acostumbrado a esto. Digo, bueno, pues es verdad, a lo mejor cuando llegue a los 50, pues a lo mejor digo, joder, pues estos cambios de hora se me hacen enormes. Ahora mismo, la verdad que no me cuesta. Y es una buena pregunta porque es verdad que mucha gente me la hace y digo, ahora mismo no me cuesta adaptarme. Como cuando fuimos el año pasado a Asia, que el cambio era enorme también, brutal horario, y no recuerdo que lo pasásemos mal ni que estuviésemos... Menos el final del viaje, que ya hubo un bajón ahí. Los últimos 3 días, claro, estuvimos 18 días, creo, o así. Los últimos 3 días empezó a caer la gente. Y a mí lo que me pasó fue lo que me puse malo. Claro, me puse malo. Pablo. En el Monte Batuk, yo recuerdo perfectamente. Hostia, el Monte Batuk, qué locura. Porque no dormiste, ¿no? Casi. Claro, yo venía de no haber dormido. Historias de viajes, rocambolesca. Sí. Ellos estaban durmiendo y había que levantarse a las 12:30 de la noche para subir el Monte Batuk. Entonces yo llegué justo, me eché 5 minutos y dijeron, venga, arriba. Y yo dije, madre mía, ¿qué hago yo ahora? Pero dice, ¿qué es lo mejor que hay que hacer ahora? Vamos a escalar un monte a las 12 de la noche durante horas para ver el amanecer. Y claro, Javi, es lo mejor que me apetece ahora. Es lo mejor que puedo hacer. En vez de dormir, que no he dormido en todo el día, porque veníamos de otro día que tampoco habíamos dormido. Claro. Entonces era como, joder, empalmas un día con otro, subir el Monte Batuk, que estaba arriba, parecía que no, pero estaba alto. Subes y estás sudando, porque estás sudando de trepar, de subir, y llegas allí y te dicen... frío. Claro, y te dicen, no, ahora tienes que esperar a que salga el sol. Y tú te quedas allí 2 horas
pajarito, que estás así con un frío, como dice Ernest, yo me quedé congelado. Y fue ese día que me puse malo, porque además luego no te creas que esperaron y dijeron, venga, vámonos a dormir al hotel. Dijeron, no, ya que estamos, hemos ido al Monte Batú, bajamos y nos vamos a ver por aquí museo. Templos. Y dije yo, ¿pero qué templos? Yo me quiero ir a dormir, que estoy cansadísimo, que estoy muerto. Y dijeron, no, vamos a ver unos templos, unos 7, 8 que tenemos aquí la guía hecha y luego ya nos vamos a dormir. Y yo dije, madre mía, me quiero pegar un tiro. Que nos fuimos a una ciudad de templos que estaba llena de tarántulas por todos lados, que era, ¿pero qué es esto? O sea, es que en cada esquina había una araña gigantesca y digo, pero sí. Qué locura, tío. No, y ese día fue claro, ese día fue que me puse malo. Entonces ya en Kuala Lumpur, al principio llegué bien, pero luego ya dio el bajón y en el vuelo de vuelta yo estaba que, acuérdate, o sea, estaba fatal. Llegué a Madrid y estuve como una semana, que además mis padres estaban en Cádiz y yo me fui para allá con mi hermano. Llegué a Cádiz y estuve una semana casi sin salir de la cama. O sea, fue... Yo me acuerdo. Llegué cao total, no podía más. El monte. Hay que contar que Javi pues es humano, que se puede poner malo. O sea, hace muchos viajes tal, pero luego nos ponemos malo. El Monte Batur con ese frío con tal, también te puede dejar cao. Sobre todo lo de llegar sin dormir también puede ser un riesgo diferencial. Pero bueno, al final el frío es que hace un frío ahí arriba. Locura. Y además que luego acuérdate, con las nubes tampoco vivo mucho. Estaba todo o sea, te tiras horas, lo preparas, subes hasta arriba y luego todo con niebla. Y dices, sí. ¡Qué guapo! Si lo llegas a ver, para todo el mundo, no vayáis al Monte Batur. Bueno, sí, iros. Lo que pasa es que es verdad que si te pillas niebla no vais a ver nada. Ya, o casi nada. Que haber visto más la previsión de la niebla, que la verdad que ni lo contemplamos. O sea, claro. Pensamos, verano, no va a hacer niebla seguro ni loco. Pero bueno, estuvo guay. Estuvo bien. Nos lo pasamos guay. Estuvo muy bien, ¿eh? Yo, para mí, de los mejores recuerdos que tengo, sin ninguna duda. El año pasado fue brutal. Que a ver cuándo hacemos otro, por cierto. Sí, hay que hacer otro. Este año, que a lo mejor no vamos a Tailandia, podéis veniros ahí a... Oye, es verdad, y lo de Tailandia, no me has contado nada. Bueno, chicos, luego os ponéis al día, que hace mucho que nos veis, ¿o qué? Luego te cuento. Pero, mira, volviendo a lo que decías del descanso y tal, que obvio, eres humano. El descanso es fundamental, Sara. Ahora te cuento. También pasáis muchas horas sentados. Porque claro, si me dices que además haces 12, no sé cuántas retransmisiones de partidos, ¿qué hacéis para que las piernas, y nosotros a veces aquí cuando estamos 2 horas ya tenemos las piernas que no sabemos dónde ponerlas? Sí, totalmente. Pues muy buena pregunta, porque es verdad que nosotros a lo mejor, si dura un partido 2 horas y media, en esas 2 horas y media... A ver, te puedes levantar, pero para inclinarte y a lo mejor para ponerte así, para ver el partido de pie levantado, pero al momento te tienes que sentar porque el partido sigue. Y a la hora de comer siempre nos tenemos que turnar, o se va mi compañero o voy yo, porque el partido no se puede quedar solo. Entonces es una historia que tiene jaleo. El descanso es fundamental. Para mí el dormir bien a lo largo de un torneo es clave. Es verdad que el último día ahí ya si al día siguiente te vas a volver a Madrid, pues bueno, ya haces el esfuerzo y siempre los compañeros, venga, vamos a ir a celebrarlo, es lo normal. Pero los días de competición yo necesito dormir bien. Y es verdad que cuando estás en otro sitio con cambio horario, se hace duro. Se hace duro porque al final... con el cambio horario te cuesta dormir muchas veces más de lo que puedes dormir en tu cama, que estás acostumbrado a tu colchón, que estás acostumbrado allí a tu almohada, que estás acostumbrado a todo lo tuyo. Pero para mí el descanso mínimo 7-8 horas por día sí que intento dormir porque es clave. Muchas veces no se puede, muchas veces es complicado, pero para la voz igual es fundamental y tiene que descansar y tiene que estar bien. Es como cuando tú estás cansado de la cabeza, pues la voz es una herramienta parecida. Si tú no la dejas descansar, poco a poco se va agotando y llega el último día que no la puedes utilizar. Entonces para mí clave, fundamental. ¿Y tienes algún snack o suplemento o algo que utilices allí en plan rollo en las retransmisiones que os venga genial? Yo sobre todo los caramelos que os digo, me los suelo tomar entre partido y partido, normalmente es lo que más tengo. Miel si puedo tener es ideal, y las infusiones también, me las llevo de aquí de España, porque muchas veces no hay, me llevo eso y el colacao. No sé si os acordáis el año pasado que me llevé el colacao allí a Asia, porque soy un adicto al colacao, me encanta el colacao, me lo tomo a todas horas, no suelo tomar café, no suelo, o sea, yo desde pequeño colacao, que además me mira la gente y me dice, pero este tío, ¿cuántos años tienes? ¿Sabes? Y yo siempre tomo colacao, siempre, soy un adicto al colacao. Si alguien lo ve de colacao, yo puedo ser el máximo exponente, porque de verdad, o sea, me llevo los sobrecitos estos cerraditos de aquí de Madrid, me los llevo para allá, donde vaya, me voy a México, me voy a Estados Unidos, me voy a Asia, me los llevo a todos lados porque me encanta.
Y luego también el tema de las infusiones, me las llevo para allá porque no sé si las voy a encontrar allí, entonces prefiero no arriesgarme y me las llevo todo en la mochila. Sí. Qué bueno. Y el tema de las redes sociales, tío, o sea, al final sois periodistas, si ya la gente, los influencers y tal, les critican mucho, en tu caso también habrá mucho fanboy, tío, de un equipo que os escriba en plan loco. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo te blindas ante eso? ¿Te afecta? A ver, es verdad que tampoco recibo un hate exagerado, es verdad que a veces recibo mensajes raros. El otro día un tipo me empezó a preguntar que yo había hablado en la retransmisión del socialismo y del capitalismo, cuando en ningún momento nombramos ninguna de esas dos cosas. Era alguien que estaba viendo otra retransmisión. Oye, Javier, que te acabo de escuchar en RT, era una persona que era creo que era de Latinoamérica, no sé dónde lo había escuchado, y yo era como, pero si en ningún momento hemos hablado de eso. Me preguntaba, entonces, ¿qué eres? ¿Capitalista o socialista? Y yo decía, pero señor, que no hemos hablado de eso en la retransmisión, que nosotros hacemos retransmisiones deportivas, no hablamos de nada de eso. Bueno, fue un show. Pero en general, a ver, no me suelen afectar porque yo mi trabajo lo intento hacer con la máxima honestidad posible. Otra cosa es que me equivoque y me falle a lo mejor en algún jugador o falle a lo mejor en algún tipo de distinta cosa que tenga que ver con la retransmisión. Pero si eso no falla y tú haces tu trabajo con la máxima honestidad y rigor posible y te has informado del trabajo y del partido y lo haces bien, no tengo por qué sentirme mal si uno me pone, no, es que has cantado más el gol de este equipo que de este otro, no, es que has cantado más el punto de este equipo que de este... No, para nada, o sea que en ese sentido estoy tranquilo. ¿Y qué hacéis en los descansos, tío? Siempre lo pienso. ¿Qué hacéis los descansos en los partidos? ¿Descanso de los partidos? O de pádel, sí. Normalmente, cuando es de fútbol o de baloncesto, no suelo ir al baño, me quedo viendo... Es verdad, suelo ir... Si voy al baño es ya luego al final del todo. Al final nosotros en un partido, por ejemplo, te pongo un partido de fútbol en el Bernabéu o en el Metropolitano, nosotros llegamos 2 horas antes del partido, siempre 2 horas antes, nos ponemos un poquito a ver un poquito todo, alineaciones, salen las alineaciones, miramos a ver cositas previas de última hora por si acaso ha habido algún detalle que son así se ha escapado, oye, que el autobús del Atlético de Madrid se le ha pinchado una rueda y va a tardar en llegar más al estadio, alguna cosa de esas extraordinarias que no suele pasar, pero bueno, puede ocurrir. Estás ahí esperando, ves cómo entra la gente, conectamos previamente con estudio para ver que esté todo bien, hacemos las pruebas de sonido, una vez empieza el partido hacemos el partido, primera parte, llega el descanso y nos ponemos a mirar si hay jugadores calentando, no hay jugadores calentando, si va a haber algún cambio, no va a haber algún cambio, si ha habido alguna polémica te suelen preguntar, oye, ¿tú cómo lo has visto, cómo no lo has visto? Suelen a veces poner en la pantalla, hacer algún tipo de juego interactivo y además los baños en los descansos están petados. Es verdad que en el Metropolitano pasa que tenemos el mismo de la gente, en el Bernabéu no, en el Bernabéu tú tienes tu baño, hay más clase claro, en el Bernabéu tenemos un espacio acreditado para periodistas guay. Y en ese sentido tú puedes ir y no hay ningún problema, y luego cuando termina el partido nosotros no acaba nuestro trabajo, porque cuando acaba el partido nosotros bajamos a zona mixta, bajamos a las ruedas de prensa. A veces te dejan entrevistar a algún jugador, pero cada vez ya menos, porque los equipos se orinan mucho. El chalequito este. El chalequito, y se lo ponemos cuando estamos ahí abajo a pie de campo. Y normalmente suele acabar nuestro trabajo hora y media después de que acabe el partido. O sea, en total, cuando hay un partido, la gente piensa que nosotros vamos allí, hacemos el partido 2 horitas y no vamos a casa. No, nosotros llegamos allí 2 horas antes, hacemos el partido y mínimo 1 hora y media hasta después no nos vamos del estadio. O sea que para que la gente se haga una idea. Sí. Bueno. Pues yo creo que vamos a hacer ya nuestras preguntas, Javi, porque tenemos nuestras preguntas típicas del podcast, ¿vale? Así que... ¿Qué son? ¿De estas rápidas? No. No, de hecho no, todo lo contrario. No, son un poco más reflexivas, pero son 2 o 3. En plan, ¿hay alguna verdad en la que tú creas, Javi? ¿Una verdad? Algo en lo que tú creas, pero que crees que poca gente esté de acuerdo contigo. O sea, yo qué sé, por ejemplo, yo cuando me preguntaron eso, dije que pues yo creo que la alimentación cura mucho más que un medicamento. Bueno, ya sabes, cosas de hormesis, del frío, de tal, todo ese tipo de cosas, que a lo mejor hay mucha gente que no cree en ello, no sé. ¿Alguna cosa en la que tú creas que dices, pues en general cuando cuento esto, la gente no está de acuerdo conmigo? No, a ver, al final en el periodismo deportivo pasa una cosa
que es bastante divertida, graciosa, que hay muchos periodistas deportivos que lo dicen, sobre todo esto lo escuché yo de Paquito González, dice, yo prefiero ser pesimista, porque si tú eres pesimista, sabes que cuando te vaya a dar una noticia, si es mala, ya la tenías medio asumida, y si es buena, te llevas alegría doble, porque no te la esperabas y luego porque te la han dado. Bueno, a veces puede ser un poco a modo de gracia, pero no lo sé, quizá... al hilo de esto que decías tú de la alimentación, yo que también trato de cuidarme bastante, creo que el hecho de cuidarte, de hacer deporte, de hacer ejercicio, que nosotros, acuérdate, en Asia aprovechábamos cualquier tiempo que teníamos, a lo mejor veníamos de estar todo el día de descubrir y de mirar y de visitar cosas, y llegábamos a la villa, al hotel donde estuviéramos y nos poníamos a hacer ejercicio, nos poníamos a hacer deporte. Yo creo que eso es clave, fundamental, porque cada vez se está viendo más los grados y los niveles que estamos teniendo de personas que no hacen deporte y que tienen problemas a nivel de riesgo de basculación y distintos problemas, que creo que eso con deporte, llevando una vida sana, saludable y una buena alimentación, como tú decías, Ernest, se puede hacer y vamos, creo que sería clave. Sí. Total. Sería uno de esas, para mí la mía. Sí. Bueno, hay otra que a mí me gusta mucho, aunque creo que ya la has contado, con el tema de la flauta, pero ¿ha habido algún momento de tu vida que hayas tenido un clic y has dicho, bueno, un Javi antes y un Javi después de esto? Sí, puede ser ese. Al final, yo, o sea, en mi familia, mi padre no es muy de periodistas deportivos, no es muy de periodismo deportivo. Mi padre pone a los deportes porque le gusta el deporte, no porque escuchar a este o por escuchar al otro. Claro. A mi padre... a mí me pone ahora porque me tiene que escuchar, pero no es fan del periodismo deportivo. Y mi madre, que estudió periodismo, pero ella estudió o ejerció muy poco tiempo en el periódico de Extremadura y después ya se dedicó a la docencia toda su vida. Entonces tampoco ha sido fan, aunque mi madre estudió, seguramente lo conozcáis, en la misma clase que Carlos Alsina. Y era, sí, era muy amigo. Me gusta mucho mi madre, tío, Carlos Alsina. Carlos Alsina, muy crack. Y tiene mi madre fotos de jóvenes de ellos en bodas y demás que han ido. Qué bueno. Y un fenómeno. Pero nunca han sido muy de seguir el periodismo deportivo. Entonces yo fue un mundo, por así decirlo, muy autodidacta, muy que descubrí yo, que me puse yo, que me ponía yo a hacer ver vídeos, a escuchar cosas, a partidos de antiguos que me ponía a la retransmisión. Siempre he sido en ese sentido muy autodidacta, sin que nadie me dijera, oye Javi, puedes hacer esto, puedes hacer la otro. Me salía solo, quería descubrir más, quería saber más, quería conocer más. Y mira, a raíz de esto que decías de las reflexiones, hay una que me gusta mucho de Pepe Domingo Castaño, que nos dejó hace ya 2 años y que para mí es una leyenda absoluta, y que él decía, la rabia ha sido la base de mi vida. La rabia, el hecho de decir, quiero conseguir esto para, entre comillas, darle en la boca a este, o para hacer esto, o para hacer lo otro, yo qué sé, es con cosas que al final se te quedan. Pero yo creo que sí, que el click fue ese, cuando yo esa noche, que no tenía por qué estar en ese sitio... O sí, no lo sé, a lo mejor tenía que estar ahí. Claro, es que nunca lo sabremos. Ese día que yo tenía al día siguiente examen de flauta, me bajo al coche a practicar, 11 de la noche, hago así, digo, esto no le interesa a nadie. Me pongo ahí la radio, empiezo a escuchar y a descubrir y digo, ¿pero esto qué es? Un mundo nuevo. Y a partir de ahí, sí, puede ser un clic en mi vida. Has dicho también otra cosa, que tu madre se dedicó luego a la docencia y tú ahora también estás en ese mundo de formación y tal. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se compagina? ¿O como ya tienes esas habilidades de comunicación? Pues mira, el otro día hicimos la presentación, pero no hemos empezado todavía con las clases. La verdad que cuando me lo propusieron me hizo mucha ilusión. De hecho, yo que estudié en la Francisco de Vitoria, sí que hubo ahí alguna conversación para poder enseñar también a los chavales que vienen de nuevas generaciones. Oye, pues mira, es posible, o sea, está mal el periodismo, pero es posible. Yo estuve aquí hace muy poco tiempo, estamos en 2025, hace 10 años yo empecé la carrera, justo ahora, en octubre del 2015, y oye, se puede, está difícil, es complicado, por supuesto, pero si tú le pones ganas, le pones pasión, le pones ilusión, vas a conseguir tu sueño de ser periodista, y en mi caso de ser periodista deportivo. Entonces, para mí, el hecho de ser ahora docente, de enseñar a chavales que acaban la carrera y poder enseñarles lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años, va a ser muy guay, porque además mi madre lleva siendo profesora pues 20 o 25 años, creo que me dijo el otro día. Entonces creo que eso lo tengo muy, muy arraigado de ella y me encanta enseñar, me encanta a los chavales, me encanta poder contarles mi experiencia y mis vivencias.
Y la verdad que todavía no hemos empezado, pero estoy deseando, ¿eh? Estoy deseando. Qué bueno. Estoy deseando, Qué sí, bueno. sí. ¿Y cómo ves el futuro, tío, del periodismo deportivo? Yo creo que, desde mi punto de vista, creo que va a haber que potenciar un poquito la marca personal, que yo sé que estés en ello, que ahí te veo cada vez más tal, ¿no? Va un poco ligado a eso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que va a evolucionar? ¿Cómo imaginas de aquí a 10 años el periodismo deportivo? ¿Igual va a cambiar un poquito? Sí, es verdad que totalmente. Es una súper buena pregunta porque nadie tiene una varita mágica ni una bolita de cristal para saber el futuro. Pero es verdad, yo creo que la marca personal de cada periodista, sobre todo el storytelling que vaya a tener cada periodista, el background de haber hecho esto, haber hecho lo otro, tengo la experiencia de estar aquí, tengo la experiencia de estar allá, pues al final eso va a hacer mucho. Yo creo que estamos viviendo un momento de mucho cambio dentro del periodismo deportivo, no solo dentro del periodismo deportivo, sino también de diferentes plataformas de comunicar, porque al final, quién sabe si en el futuro, en vez de que el fútbol se vea en la televisión, tú lo vas a tener en la pantalla de tu mano, porque con unas gafas de realidad virtual en 3D, que estás viendo exacto, unas gafas de realidad virtual que tú te sientas aquí, te pones tus gafas y como diría aquel, es como si estuvieras al lado del linier que casi le puedes dar una colleja. No se sabe, o sea, es que está siendo tanto cambio y tan rápido. Y hay mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre, entonces yo creo que un periodista a día de hoy, en nuestro caso periodista deportivo, tiene que ser muy todoterreno, que muchas veces a mí es una de las cosas que más me valoran, porque me dicen, joder Javi, es que claro, tú puedes comentar, puedes narrar, puedes hacer pie de campo, puedes viajar y decir, pues mira, hacer una entrevista en inglés, en español, puedes entrevistar, puedes hacer reportajes, tienes habilidad social para hablar con un deportista o para hablar con otro y tratar de convencerles y de hacer esto o lo otro. Entonces, creo que se busca mucho el perfil todoterreno. Ya no tanto el especialista, como por ejemplo hablábamos antes de Maldini, experto en fútbol internacional, sino que ya tienes que saber hacer muchísimas más cosas, aunque evidentemente la figura del especialista siempre va a existir. Ahí está mi amigo Andrés Onrubia, experto en fútbol francés, y el tío lleva viviendo en Francia. Bueno, pues también es su sueño, es su vida y es lo que le gusta. Pero es verdad que yo creo que el periodista del futuro va a tener que ser muy todoterreno en ese sentido. Sí, bueno, y luego el tema de la marca personal que has dicho, que también es importante, pues también te lo he dicho yo, el tema, creo que el venir a podcasts como este lo potencian, tío, porque al final tú estás aquí, la gente te ve y habrá gente seguro que lo vea y te conozca, pero habrá gente que no y diga, coño, me cae bien este tío, que me pasa mucho a mí, que yo soy un consumidor de podcast loco, no veas la de gente que conozco en los podcasts que a raíz de eso les sigo o ya por lo menos les tengo ubicados y digo, este tío me gusta como piensa o me cae muy bien, ¿sabes? Sí, totalmente. Al final, claro, muchas veces, el otro día me pasaba, cuando hicimos la presentación del máster, me viene un chaval, joder, anda, que no te he escuchado yo horas y horas comentando pádel, y yo decía, esa voz me suena, me decía el chaval. Y yo digo, claro, es que al final a veces nos los pone en cara por no salir en ese momento determinado que tú estás viendo el partido y a lo mejor sales o antes o después en pantalla, pero claro, durante no suele ser lo habitual. Y es verdad que eso yo creo que se debería mirar, pero es algo que hay que potenciar seguro dentro del periodismo deportivo y dentro de los podcasts sin duda, porque además luego lo subís entero a YouTube, ¿no? Claro. Subís entero a YouTube, o sea que yo siempre lo suelo consumir ahí, os veo en Instagram siempre y la verdad que me encantan, o sea que os seguiré viendo. En YouTube, luego subiremos también Reels a Instagram, a TikTok y también los YouTube Shorts, o sea que en todos lados te puedes ver. O sea sí, sí, pero es verdad que los podcasts al final lo importante es lo que te están contando y a lo mejor, pues igual que te pasa en un partido, ¿no? Que no siempre te están enfocando, sino que estás al partido y estás escuchando. Pues aquí pasa igual, ¿no? Por eso también tenemos en plataformas de audio. Y a lo mejor alguno no te había puesto cara todavía tampoco, como seguro. Nos pasó con Tincho, que también estuvo aquí. Tincho, que es comentarista de tenis. Y igual, decía, claro, yo nunca salgo, de hecho, siempre soy la voz de detrás, ¿no? Y qué bueno también poneros cara y es verdad. Conectar más, ¿no? Con la persona. Totalmente, y además me encanta que tengáis este proyecto, esta iniciativa. Cuando Ernest me lo contaba, Sara no me lo creía, y decía, pero ¿vas a hacerte un podcast? Sí, voy a hacer, me voy a montar ahí todo el equipo, los micros, la iluminación, lo voy a hacer, tal. Y de hecho, ¿te acuerdas que estuvimos teniendo la idea de hacer alguno también? Sí, me acuerdo que lo hablamos hace un par de años. Sí, creo. tuvimos la idea de hacer alguno también, rollo de entrevistar así a personas relacionadas con el mundo del ocio, de la cultura. Total. Pues oye, me parece una muy buena idea y oye, encantado de haber estado aquí con vosotros y de haberos acompañado. Genial. Bueno, nos queda una última pregunta. Vale, pensaba que ya estaba, pensaba que era despedida. Pero... No, pero está bien. Javi, una cosa.
que no sepa nadie o casi nadie de ti. O sea, alguna cosa que a lo mejor hacías en la infancia o un detalle. Es verdad que no se controla la flauta, que es muy interesante. Claro. Pero alguna cosilla así que digas, pues de pequeño hacía esto. O la gente no sabe que a mí me gusta ver badminton, ¿sabes? No sé. No tiene por qué estar relacionado con el deporte, puede ser otra cosa. Bueno, relacionado con el deporte, que soy un friki del deporte absoluto y que cuando muchas veces le sorprende a la gente que a lo mejor yo en mi tiempo libre me dicen, ¿tú qué haces? Digo, yo hago dos cosas. Una, o hacer deporte, o dos, ver deporte. Que a lo mejor la gente dice, eso es de estar enfermo. Pues probablemente, pero es que yo lo estoy. O sea, tengo esa vena que no me la puedo quitar y a lo mejor yo estoy en mi casa y hoy, día libre, pues a lo mejor puedo levantarme e irme al gimnasio y después volver y verme algo que no haya visto el fin de semana y que me parezca interesante. O me gusta mucho aprender y seguir aprendiendo, por ejemplo, relacionado con el inglés, palabras nuevas. Tengo en mi casa una lista entera de 1000 palabras en inglés que cada día me intento aprender 5 o 6 nuevas, que también cuando llego a casa me veo todos los resúmenes de la NBA, me encanta el baloncesto, me veo los resúmenes de la ESPN, que me encanta verlo en inglés, poder aprender, culturizarte un poco más sobre sobre el tema americano, sí, también, la cultura americana, cómo narran allí, la especialidad que ellos hacen, cómo hacen los programas, qué cosas distintas tienen con respecto a nosotros. Y la verdad que sí, en mi tiempo libre o hago deporte o veo deporte, entonces es un poco heavy. Y luego con respecto a mí, bueno, pues que estuve en 3 colegios distintos, que eso mucha gente no lo sabe. Estuve en 3 colegios distintos, no era el alumno más aplicado, no era el alumno más correcto. A veces llegaba a casa con notitas en la agenda para mis padres que tenían que firmar. No me gustaba estudiar, era una realidad, el colegio no era algo que me motivaba. Pero bueno, yo creo que para animar a los chavales, poco a poco, creo que cada uno tiene que ir encontrando su camino. Yo en mi caso lo encontré y creo que el mundo del deporte y el mundo del periodismo me han dado todo, estaré siempre agradecido. Y igual que te decía antes que el periodista nace periodista y el periodista muere siendo periodista. No sé si a qué edad me retiraré o me retirarán, no lo sé. Yo si puedo irme como hizo Pepe en mayúsculas, como él decía, yo cuando el día que me vaya me iré en mayúsculas. Pues oye, si eso sucede, creo que habré sido un tipo feliz porque estaré haciendo lo que me gusta y oye, súper agradecido al periodismo porque a mí me lo ha dado todo. Qué bueno. Pues nada, Javi, tío, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad que muchísimas gracias. Para mí, no os perdáis muchos más capítulos, que tenéis unos cuantos por grabar, ¿eh? Sí. Tenéis unos cuantos. Estamos aquí de maratón grabando. Ya te digo. Así que, bueno, espero que hayáis aprendido un montón, tanto de periodismo deportivo, de tenis, de pádel, de fútbol, hemos hablado un poco de todo. Y bueno, como siempre decimos, oye, este episodio, si le dais el like, si os suscribís, que no os cuesta nada, nos ayudáis un montón. Compartirlo con toda esa gente forofa del deporte, que somos un montón. Seguro que le parece muy interesante escuchar la experiencia de Javi y todo lo que nos ha contado, que es muy motivador. Si te gusta el mundo del deporte, que lógicamente en este canal sabemos que sí, porque todo se entrena, pues seguro que te ha parecido apasionante este episodio. Y nada, pues como siempre terminamos, gracias por estar aquí, de corazón, de verdad, porque nos ayudáis un montón. Y todo, absolutamente todo, se entrena. Así que hasta la próxima. Chao.